Cae el sol. Es momento de relajarse y destapar una cerveza. Empieza Corona Sunset 2021. Seguilo por Urbana Play 104.3. Multiplataforma urbanaplayfm.com y KZO, Canal 30 de Flow. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Miércoles, suena vuelta y media. Es el ombligo de tu semana. Con el tanque al 50% y los platos por lavar. Miércoles, suena vuelta y media. Se empieza a inclinar la balanza. Encontrás lo que creías perdido. Y acá más todo va a levantar. Vuelta y media, un miércoles normal. Aunque falten 2 días, te juro que vas a llegar. ¡Hey! Vuelta y media, un miércoles normal. Aunque falten 2 días, te juro que vas a llegar. Tienes que llegar, tienes que llegar. Claro que sí, señoras y señores, claro que sí. Hola a los camarógrafos, que los saludo fuera de aire, no nos vimos. Los saludo en el aire, digo, no nos vimos fuera de aire. Estamos en la localidad de Pilar, estamos en Sherwood, aquí para hacer el Vuelta y Media en vivo, en directo y presencial, después de una jornada repleta de dudas, la jornada del día de ayer, de incertidumbre, de miedo, de angustia, de desesperanza total, de decir esto se termina acá. Y cuando digo esto me refiero absolutamente a todo. Hemos pasado casi 24 horas aislados, a las 24 horas aislados, a la espera de un resultado que finalmente llegó. Me estoy escuchando con delay. A ver, ahí me escucho bien, perfecto. 24 horas aislados a un resultado que llegó y dijo negativo, Russo, negativo. Así que respiré y acá estamos presentes, viniendo por la Panamericana recién. Era... uno empieza a pensar locura, a decir cómo hago, vengo para allá, voy para allá, lo hago todo por Zoom, no lo hago por Zoom. Entonces dijimos, nos pusimos de acuerdo todos, voy hasta Pilar, a la espera del resultado que no llegaba. Si el resultado llega y es positivo, no entro, me vuelvo con mi auto hasta mi casita. Y lo hacemos por Zoom. Si el resultado es negativo, acá estamos y acá estamos. ¿Se me escucha congestionado? Le pregunto a mis compañeras. No, apenas. Bien, quiero decir, esto es casi hereje lo que estamos haciendo hoy. En el Día de la Virgen vuelvo a judiciar el programa. Un programa que había dejado de ser semita, lo vuelvo a judiciar. Bueno, vamos por partes entonces. Dio negativo, estoy aquí. Julieta Luciana no va a ser presente hoy, no va a estar presente. Es negativa también Julietita, pero es su día, es su mundial. Desde temprano me mandó imágenes de su arbolito en casa. Me sorprendió lo lindo que está el arbolito y la rapidez con que lo arma, porque eran las 10:30 de la mañana y veía un árbol casi ya terminado. Así que me imagino casi una dictadura militar esa casa, despertando a esos pobres chicos a las 6 de la mañana, pero un árbol hermoso estaba construyendo Julieta, estaba armando. Entiendo que también despertó a sus hijos temprano, porque hoy fue un día muy importante para los hinchas de River. A la 1:30 de la tarde, Marcelo Gallardo reafirmó su continuidad en el equipo riverplatense, en el club. Me imagino la pesadilla para los hinchas de Boca. Creo que los hinchas de Boca esperaban más, que Gallardo diga que no y el partido esta noche ver lo que podía pasar, Con ¿no? tranquilidad. Pero además puedo decir Sí. algo, dio muchas vueltas para decirlo, como que la estiró. Sí. Generó como una mística. Y yo decía, ¿cuándo va a llegar el momento que lo dice? Y al Mirá cómo lo decís en chileno. ¿Cuándo es? Bueno, Llega. 1:30 de la tarde llamó a conferencia de prensa Marcelo Gallardo. Se paró el país. Recién escuchaba a Matías que decía algo que era cierto, que era como cuando Alberto anunciaba las cuarentenas. Además un feriado. Todos queríamos un poco más de sangre y la verdad encontramos un Gallardo muy tranquilo, muy ameno, muy criterioso por sobre todas las cosas, diciendo, no, quédense tranquilos.
eligió un Ya gerundio. está, ¿para qué Eligió un tanto? gerundio que Hay dijo, que saber irse, como Longobardi. Claro, ahí está. Pero Longobardi estuvo 21 años. Bueno. Gallardo va 7 o 7 y medio. Elijo seguir quedando. ¿Cómo fue la frase? Elijo seguir estando. Elijo seguir estando. Elijo seguir estando. Mucho gerundio, pero está bien. Bien, después habría que analizar todo eso, pero lo cierto es que Gallardo va, se corre del centro, inevitablemente es el centro porque es el líder, es el técnico, es la gran figura y es la persona más amada hoy por el hincha de River, pero se corre del centro porque mañana River hace una fiesta recordando los 3 años de la Copa Libertadores contra Boca. Basta. Entonces, si él lo anunciaba mañana en plena fiesta, era como que la fiesta era más grande, pero por él. Entonces dijo, ¿saben qué? Lo anuncio hoy, mañana festejemos tranquilos, que la fiesta la tenga el público. Estas son las cosas que a los hinchas de River nos gusta de Gallardo. Claro, claro. Que no se monta en Ajá. esa cosa eufórica, medio Sí. arenga, digamos, que se corre profesional, muy europeo. Sí, y además no es que da un comunicado, va, No. se sienta, acepta las preguntas, lo dice tranquilo, no dice, sigo porque esto es mi vida. No, No. La tranquilidad con la sí. que habla me mata. Aceptó me las mata. dudas, dijo, la verdad hace 15 días tal vez me iba, no tuve tanto tiempo para reflexionar, dijo, la verdad es espectacular. Y esto no debe tapar la otra noticia, ¿no? La otra noticia deportiva es que Walter Herbiti sigue al frente del primer equipo del Club Atlético Atlanta. Renovamos la esperanza, vamos Herbiti, hay un proyecto en marcha. Mitad de tabla el año pasado y vamos a apostar ahora a que las cosas salgan mejor. Estamos en Pilar, estamos en el evento Corona Sunset y me voy al barrio de Palermo porque en la radio, yo no sabía dónde estaba, ¿eh? Ahora me acabo de enterar que está en la radio mi compañera, mi amiga Julieta Luciana Pink, Jirafita, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Vamos a tener tal vez un No poco está de todavía, bueno. reverberancia, Bueno, sé todo lo que en es. algún momento va a estar. Es lo que diría Julieta en este momento. Estoy muy emocionada por el arbolito de Navidad. Sí. Hoy me levanté. Bien, la voz que escuchan voy a presentar a mis compañeras del día de hoy. A mi derecha, como lateral de esa punta, está Galia Noemí Moldaski. Bienvenida, Galia. ¿eh? Gracias. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Este es el día que te toca igual, los miércoles. Sí, Bien. pero no me esperaba una playa. Ajá, Me esperaba lo de siempre, cemento. bien. Y acá estamos. Acá el agua estamos. es color agua verde, agua marina. Sí, ¿no? Como una divino. cosa así. Hay arena. Bien, la madre de mis hijos la otra vez vino a practicar surf acá. Es espectacular. Es espectacular y quiero spoilear algo. En la segunda temporada de Casi Feliz hay un capítulo en este lugar, Qué lindo. que es un lugar hermoso. Y voy a spoilear algo que no hay que spoilear. No salen las cosas bien. Eso nunca. Bien. Pero es Uruguay, no es Argentina en la ficción, porque lo íbamos a hacer en Uruguay, pero hubo una pandemia y no se podía ir a Uruguay. ¿Cómo puede ser? No era tan barato ir a Uruguay, parece, no era tan barato como se dice, así que vinimos acá para la localidad de Pilar. Carolina Sara Dueck a mi izquierda, como lateral de esa punta, mi puesto. Carolina, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Qué alegría, algo distinto. Día distinto, Algo distinto. plan distinto, desestructurarnos un poco, tan estructurado todo, a favor. Bien, a favor, A total. favor. Carolina Sara y Galia Noemí, judizamos hoy, vuelta y media, señoras y señores, muchísimas cosas para hablar. Insisto, si alguien se suma en este momento, quiero decir que me llegó el resultado, soy negativo. Es raro también porque te dicen contacto estrecho. Después algunos profesionales te dicen no existe contacto estrecho. En realidad es lo único que existe. No existe contacto. Si es contacto es estrecho. Claro, ¿no? Claro. ¿Qué otro tipo de contacto hay? No, caso cercano, inventé yo, que Bien. bueno, tantos años de medicina. Conozco Conozco a alguien que- a alguien que lo vi un ratito. Entonces dije, bueno, me asusté. Me empezó a doler la garganta. Tuve un fin de semana... ¿Qué chances de psicosomático estamos manejando? 100. 100. Muy alto, 100, muy alto, 100. muy alto. No, igual la garganta me dolía, doble función el fin de semana, la radio, ir a buscar hija a las 3 de la mañana en un lugar cual padre adolescente. Porque ¿Salió? tengo una fiesta, tengo una Ay, hija adolescente. terrible. Un trajín que mi edad ya no... Yo creo que tengo 25 y no tengo 25. Ni vos tenés 25, Galia. No, ni yo. Claro, Imagínate. Lo que pasa es que sin pandemia hacer todo eso garantiza una fiebre de 2 días y es normal. Claro, Ahora claro. todo es un problema. No me siento afiebrado, pero siento cierto resquemor en la garganta y cierta transpiración natural también con la temperatura del Hace día. calor Yo estoy acá, ¿eh? transpirando. Yo también, yo también. Yo te digo, la gente que está viendo, nos está Ajá. conociendo la transpiración de arriba de la boca, la que sale a los costados de la cara, y todo esto es por el clima también. Bueno, pero ustedes son lindas. No quiero opinar sobre sus cuerpos, Por favor. pero... ¿Sabes cómo te cancelamos? Sí, Opinas por sobre eso, nuestros por cuerpos. eso. Bueno, ¿y trajeron temas para hablar o solo vinieron para hacer de marcadoras de punta? Yo traje, no soy Galia, también. yo traje. Bien. Yo traje también. Somos dos personas muy responsables. Lo sé, Sara Dueck y lo yo. sé. Me imagino ¿Quién querés que arranque? ese viaje. Galia Galia, Moldaski, Galia. ¿qué temas traemos? Bien, yo traje 2 temas. El primer tema es,
Jimena Esto Barón, como adelanto igual, ¿eh? sí, Para lo desarrollar adelanto. después. Jimena Bien. Barón venía coqueteando con una persona con la que venía saliendo, un Matías, vamos Ajá. a decir el apellido para conservar, porque hay muchos Matías, así que es difícil saber cuál es. ¿Pero es un Matías famoso? Es o- un Matías no tan famoso, Bien. ahora es famoso porque sale con Jimena Barón, finalmente decidió oficializar. Entonces, uno de los temas que yo traje hoy es ¿qué mecanismos usan los famosos para oficializar una relación? Porque no Bien. es que el famoso lo lleva a la cena familiar para Claro. oficializar. Vos no te creas, esto es lo que haces vos y yo, lo que hacemos vos y yo. Ajá. El famoso tiene otros mecanismos, como por ejemplo, subir los dos la story en el mismo lugar. Entiendo. Eso es una manera de oficializar. Bueno, vamos a analizar las distintas maneras. Bien. Y por otro lado, traje un escenario muy improbable para cualquiera de las personas que está escuchando, pero bueno, no por eso no hay que prepararnos, que es, ¿qué pasa si un día te cruzás con un famoso? ¿Qué tema de conversación le tenés que sacar? Muy Muy bueno. bueno. Improbable que les Muy pase bueno. a todos ustedes que son civiles y no van a hablar con famosos Nunca en se su sabe. vida. Nunca casi se sabe. nunca. Nunca se sabe. Pero bueno, pueden estar preparados en caso de que pase. En caso de que pase, está muy bien eso. Con respecto a los famosos y sus parejas, es verdad, hacen después presentaciones familiares, pero de eso no se entera nadie. Pero es el quinto paso. Claro, es el quinto paso. Además, tienen otro problema. ¿Cuál? Los que están solteros y de repente empiezan a salir con alguien que... ¿Cuál dijo, Julieta o Galia? No, para mí lo dijo Julieta, porque dijo Julieta, ¿eh? Carolina Es tampoco. un halo de... Estoy escuchando es- voces y ya estoy loco. Ahí la tenemos. Ah, ¿escuchan el Ave María? ¿Qué hace Jirafa? Juríos, ¿escuchan el Ave María? Sí. Sí, lo escuchamos. Feliz día, Jirafa. Gracias, día. muchas gracias. Por el arbolito, no por la Virgen, obviamente. Por supuesto, por No, supuesto. bueno, Acá estoy en el estudio, Bueno, Como en el sos, estudio Sebastián, Nico ¿eh? Quiato de Urbana Play con una vincha de arbolito Ajá. que simboliza la importancia de este día, que nada lo ha opacado, porque bueno, la corrida de ayer y la prevención exagerada que corresponde en cualquier ámbito de trabajo, aparte en la vida real, ¿no? Que es por fuera del trabajo, bueno, hicimos el aislamiento correspondiente ante nuestros negativos, la desesperación por venir a la radio. Así que yo voy a estar acá, para lo que gusten Sí. mandar. Bien, ahora no te estoy viendo, Jirafa, lo que hubiera sido normal en cualquier momento. Entiendo que Galia está emocionada ahora porque una de sus bandas favoritas está probando sonido. Lo estamos escuchando. La emoción es total. Sí, Me hoy toca colé- Babasónicos y está probando sonido. Me Sí. colé una zona en donde mi pulserita no me dejaba Ajá, pasar, pero bueno, muchos años trabajando de productora para ver Sí. si me los cruzaba y no lo logré. No lo lograste. Pero es mi bueno. objetivo del día. Pero- Faltan 3 horas, Gale. Pero estás escuchando la prueba de sonido. ¿Qué Estamos más querés? escuchando la prueba de sonido que es muy cercano a conocerlos. Bien, hoy vamos a escuchar a Babasónicos aquí en Vuelta y Media. Jirafita comentaba recién con mis compañeras, no sé, nos mandamos fotos 10:30 de la mañana, a las 11 más o menos, y vi un árbol muy lindo. Eso no me sorprendió porque conozco de tu pasión y de tu estética, pero me sorprendió la velocidad, que era tan temprano y ya estaba muy armado. No, y lo hicimos bastante lento, porque a mí me gusta poner, por ejemplo, si es en el horario del desayuno, me gusta ya sacar todas las bolsas, las cajas, ir vinculándonos con los objetos, porque después no quiero que los estén sacando para jugar los Ajá. pibes. Un poco los dejo, un poco no. Entonces, hay Claro. todo lo que es vincularse con los objetos, con las borlas, con las cositas, como juguete, digamos, se desayuna, pero me desperté 5:30, me desperté 6:30, me desperté a las 7. Pero pará, ¿te despertaste de despertador o de neurótica? No, de despertador estaba como siempre nos avisa Caro Dweck en Twitter, que apaga las alarmas de los feriados, estaban apagadas, pero me despertaba de Muy bien, la emoción. Imagínate que es el día que espero todo el año. Claro. No, es re lógico lo que digo. Sí, lo sé. No, Bueno. por supuesto. ¿Y el árbol ya está armado o hay que tocarle algo? Perdón, tengo que elegir entre los auriculares y la vincha de árbol y necesito dejarme la vincha de árbol. El árbol ya está armado, más o menos 2 horas y media duró el armado porque muy disfrutable el minuto a minuto, ¿viste? No, esto no, los más lindos no hay que ponerlos Ajá. todos juntos, hay todo un coaching medio bilardista que voy perfeccionando todos los Bien. años con hijo e hija, diciendo, no pongan todos los que le gustan pegados, no dejen atrás el árbol ralo, digamos, el árbol tiene que estar cubierto Bien. en su Súper totalidad. relajado, entiendo. Claro, Sí. Ajá. así Bien. que en eso Pero ya anduvimos. está ahora, ya está puesto todo. Sí, ahora falta prender Muy las bien. luces. Cuando vuelva Ese- ya van a estar las luces prendidas. Bien, ahí está, la ilusión. Tal vez no, porque nos estamos yendo de día de la radio y tenés el placer de encender vos las luces, Jirafa. Eso puede ser, ¿eh? Eso es una linda idea. Bien. Bueno, te quiero contar además, Jirafita, Sí. anoche dormí solo por el tema del aislamiento. Bien. Dormí en un cuartito ahí, como en la pizzería. Como diría Guido Casca, está mal, pero no está, No está tan tan mal. mal, no está tan mal. Y dormí en una cama de una plaza.
Es difícil. Sí, lo que no logro entender del ser humano, acá estoy con dos profesionales, A Jirafa, ver, estoy sí. con Galia Moldaski, socióloga, y con la comunicadora Carolina Dueck. Sí. Cómo el ser humano se adapta a la cama inconscientemente. En un momento el bebé deja de caerse de la cama. Al principio Sí. le ponemos barrotes en la cuna para que no caiga. Es verdad. En un momento el ser humano deja de caerse de la cama. Sí. ¿Cómo es ese aprendizaje y cómo es que estoy acostumbrado a dormir con otro ser humano, cosa que es una locura total? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ninguno. No tiene, ¿por qué dormimos de a 2 y no de a 4? Entonces no tiene ningún sentido. Bueno, no importa, eso ya el daño ya está hecho. Pero ¿cómo es que no nos caemos más de la cama de 2 plazas y anoche dormí en una cama de una plaza por aislamiento y tampoco caí? ¿Qué registra mi cuerpo? ¿Por qué no caigo? Pues registra los límites. Lo que pasa es que es absolutamente no natural. No natural, No claro. natural. Ujú. ¿Y por qué habrás podido dormir más o menos cómodo que cuando dormiste en la cama grande? No se sabe. No se sabe, pero no pará. lo podés cuantificar. Cuantificar, ahí está. Para mí es una teoría más de la biología, que es como el agua que se adapta al recipiente. Ahí A está, ver. ahí Listo. puede ser. Lo que es ir dice. a la O uva, somos Seba, ¿eh? animales de costumbre y así como los perros. ¿Viste? Sí, No. total. La clave es las palabras que usan. El otro día Sí. Carlos Dueca Fábregas le dijo, no hay alternancia de manejo, Dale. que tenés que hacer un viaje largo. En lugar No de hay decir, no puede manejar otros, le Claro, dijo, no hay otro alternancia ñato con de manejo". registro ahí. Hay que saber usar esas palabras. Me salió así, me salió Claro, así, güey. claro. Yo nunca diría, no hay alternancia de manejo. No. Me parece Bielsa, ¿viste? También. Pero bueno. Yo tampoco es, lo diría, pero hay momentos en los que, bueno, las palabras que aparecen son esas. Claro, No entiendo, sé. entiendo. Bueno, Jirafa, y me vine hasta acá, hasta la Panamericana. Vos sabías en secreto que estaba viniendo mientras esperaba el resultado. Si me daba positivo, me volvía, ¿eh? Claro. Me volvía. Incluso había una tercera opción. Me estoy escuchando muy fuerte, quiero decir. Ahí en la radio me estoy escuchando. Que había una tercera opción, que era que no llegara el resultado y yo tener que esperar acá en la puerta. también. Claro, y salir por Zoom desde tu Por auto. ahora toco madera. Buenísimo hubiera estado. Lindo, lindo. Buenísimo. O Sí. sea, una buena anécdota para el futuro, Sí. no para el presente. Claro. Yo estoy tocando madera, toco mármol, Jirafa. Mármol. Por suerte dio negativo. La alegría de recibir ese negativo que repetimos lo que decíamos ayer. Debería ser positivo eso. Claro. Porque si no es como una paradoja. ¿no? Totalmente, tenés una la buena mala noticia, una negativa es noticia rarísimo. negativa, totalmente. Pero bueno, está Claro, picante, es está, eso. está picante, ya te avisa uno, mirás el chat y dice, mirá, te aviso por las dudas, qué tal, dio positivo, pero se empieza Ajá. a picar y es prefiestas, es un momento ideal, este sustito que tuvimos para no bajar la guardia. Es horrible tener que estar todo el tiempo pensando en eso, pero la verdad que no queda otra. Todos tenemos ganas de pasar la página, pero es un perno, no se fue y se empieza a picar un poquito Ajá. más, así que a cuidarnos entre todos. Sí. Habrá que ver las estadísticas esta noche o mañana a la mañana, a ver qué dicen, cuántos números tenemos. Entre todo ese panorama que desalienta, que deprime, que entristece, hay que decir que la letalidad no llega a ser tan alta. Obviamente que una muerte es una tragedia, 2 muertes también es una tragedia, pero en términos de estadísticas y en términos de números, la letalidad no es la misma que las épocas No, de, por ¿cómo se supuesto. decía? El pico. Sí, sí, ¿Recuerdan el cuando decíamos el 2020. La pico? ola, Sí. el pico de la Segunda ola. Hay que ola. bajar el pico, decíamos. Somos- Están los datos de hoy de hace 12 minutos, ¿eh? Adelante, Carolina Dueck. Estoy leyendo de la cuenta de Nora Bar, utilizando los datos del Ministerio de Salud. Sí. Dice que hay 1.881 notificados, 5 fallecidos y 34.078 test. Sí, Ajá. estamos en un país que... 692 personas en terapia y la ocupación de las unidades de terapia intensiva, 35,3%. Claro, acá 2 cosas. Los números son muy bajos, realmente. Muy bajos. Son muy bajos y después cada uno tiene su parecer y su contexto. Sí, en en los mi números, contexto, yo lo me que parece quiero Julieta decir, va a coincidir también. que los números son muy bajos sí. y está buenísimo y somos un país que acata bastante la vacunación, tenemos por suerte un buen porcentaje de vacunados y que el porcentaje es muy bajo y la letalidad también ha bajado, pero vamos, cada vez que uno resuelve un problema mayor, el problema que estaba atrás pasa a ser el mayor. Entonces hoy tal vez no la vas a pasar mal, no te vas a morir, no es No esa la entendí eso, preocupación. Jirafa. ¿Qué es lo que no entendiste? Que ha cambiado. Lo del problema mayor No, que después- vos el problema Sí. mayor hace un año era, Prioridades. te podés morir, te van a poner un respirador y no hay vacunas. Ah, ok. Hoy estamos, un año después, Bien. con un porcentaje altísimo de vacunación, la letalidad no es un problema, por supuesto que al que le toca es todo el problema en la familia, pero estamos hablando que los números han bajado muchísimo, entonces el problema que no era tan grave como estar aislado, cuando los problemas mayores ya no son los más importantes, pasan a ser problemas. Por ejemplo, hoy, si te clavas por un aislamiento 7 días
y te perdés un montón de cosas que tenías planificadas, es un perno, por más que no te internen, por más que no te pongan un respirador, digo, cada uno tiene sus prioridades, por eso lo de no fijarnos en las estadísticas que hoy no nos van a alarmar, porque no es que vamos a ver las camas ocupadas o que tengan que elegir una persona para salvarle la vida. Por suerte eso ya no es que lo olvidamos, pero lo corrimos por una cuestión de supervivencia, pero ahora hay que tratar de ser responsables para que nosotros ni otras personas se pierdan cosas que no tienen ganas de perderse. Algo chiquito parece, pero puede no serlo. No, entiendo lo que decís. Para pasarlo a términos futbolísticos, que es lo único que entiende mi Dale, cabeza de tacho. Es lo que la gente está esperando igual. Si vos estás, digamos, yo miro al Barcelona que se amarga porque perdió con la Juve, digo, ¿qué Claro. te amargada? Perdí la final de la Champions, yo no le pude ganar la otra vez en la B Nacional Agropecuario. Pero claro, cada uno tiene su problema. Entiendo lo que decís, es un garrón perderse esos 7 días. Me angustié ayer, yo tengo las 2 vacunas, por supuesto. Pero sí, pero el problema sigue siendo menor si lo comparamos con un año y hay que mirar las estadísticas porque las estadísticas son importantes y a nivel macro marcan un montón y marcan justamente que, por suerte, como tenemos una sociedad que va hacia las vacunas, hoy nos pueden ofrecer estas estadísticas, sobre todo en la letalidad. Pero está claro que hay que cuidarse y hay que protegerse. Total. Bien, Carolina Saraduec, ¿qué temas nos trae Carol? Vine manejando con Galia ¿Sí? y... ¿Hubo alternancia de manejo? No hubo alternancia de manejo, hubo una parada técnica. Ajá. Que necesitamos parar a comprar agua con gas. Me emocioné cuando ella eligió lo mismo que iba a elegir yo. Raro, agua con Siempre gas. soda. No, Claro. si hubiese soda, pero hay agua Bien. con gas que es la Me versión emocionó, no la veía a nacional. Galia desde la gestión anterior, entonces mucho para Mirá. hablar, Ajá. mucho. La radio anterior. Pero yo hace 10 años que manejo, van a ser 10 años. Sí. Entonces traje, aparte de una breve historia de cómo fue que no manejé a los 18, Ajá. 5 cosas que te pasan cuando empezás a manejar y nadie te dice. Bien, muy bueno. Nadie te dice. Yo te tiro una, por ejemplo, que yo empecé a los 29, Galo, ¿a qué edad? Yo a los 18. 32. mirá. ¿Jirafa? Saqué registro a los 31. Claro. Somos toda gente rara, menos Galia, somos gente rara. Y yo sé, para el estereotipo de la sociedad, para el varón es peor todavía. Sí, se va. Todos me decían, Hay ¿no otra manejás? mirada. Esa Claro. masculinidad. Sí, claro. ¿No manejás? No, no manejo. Te estoy diciendo que no manejo. Y- Julieta me conoció en pleno cambio de personalidad, Jirafa. Claro, de no un estado agarraba al otro. avenidas, Seba. Decía, ando por calles, avenidas no, porque no Sí. me animo a ir más rápido. Difícil llegar a los lugares. Muy Era difícil. Difícil llegar a los lugares. Sí. Muy bueno, difícil. Hay algo que nadie te explica o que no te imaginás antes ver. de aprender a manejar, que es la importancia del embrague. Porque Está muy bien lo que decís. uno pensaba que el embrague era Es solo todo. para hacer cambios, pero todo todo. pasa por el embrague, Y en todo. realidad. Todo pasa por el embrague. Así que bueno, en vamos- realidad, el problema más importante del embrague es que no sabemos bien cómo decirlo. Porque algunos le dicen embrague. No, mi papá dice embrague. Bueno, embrague. ¿Embriage o Ahí embrague? tenés, El por embriague. ejemplo. ¿Embriague o embrague? Ajá. ¿Con la I o sin la I? Embriague, yo le digo embriague. Yo sin la I. Claro, bien. Embrague, no sé si está bien. Jirafa, a vos lo que cuando aprendiste a manejar, Sí. lo que más te sorprendió, lo que no te esperabas. Lo ¿Qué que, era? lo que no me esperaba era que todo lo que me estaban enseñando en el curso de manejo, nadie lo respetaba después en la calle. Entonces yo era la única ñoña que decía, mantengo Claro. siempre mi carril. Si voy a girar, aviso. Entonces era una... claro. Pero que yo sola, loco, Claro, hice el claro, curso, claro. hermano. Entonces me indignaba, no, Sí, claro. me indignaba con eso, con decir, pará, yo también puedo hacer zigzag, ¿cómo es? Y bueno, por eso volví a la bici, ¿viste? Dije, menos Bien. problema. Perfecto. No, es típico aprendiz, a mí me pasaba lo mismo. Claro, nadie maneja bien en realidad. Y justo conozco una persona europea del Ajá. primer mundo que está en la Epa. Argentina. ¿Quién? No es conocida, pero que disfruta mucho este país, le gusta mucho cómo nos divertimos, cómo nos vinculamos, diría Carolina Dueck, Bien. las amistades, las reuniones, lo social. La interpela. Pero no se anima a manejar. Claro, es Dice, difícil, es hostil. Es Buenos Aires, es una ciudad muy hostil a la hora del manejo. E igual no somos los únicos, porque en las grandes ciudades del Pero mundo. no, claro. las- Mandó a manejar a Nueva York. Sí, las ciudades latinoamericanas también, También. Bogotá, Lima y San Pablo. Roma, por ejemplo, en Europa, así que son todas bravas. Y algo pasa con el manejo que no pasa cuando venís caminando. Cuando venís caminando, a veces pasa que vas a chocar con alguien que vas para un lado, vas para el otro. Tenés margen. Sí, no pasa. Y no puteás al otro. No. Pero si venís manejando, sí puteás al otro. Bueno, nos acaba de pasar algo con A ver. Galia. No lo conté ni a nadie de mi familia. Ahora. Sí, Veníamos en el empalme de General Paz con el acceso norte, sí. pero veníamos lo más bien, conversando
con plena atención al tránsito ¿Y? pasa por la izquierda un desencajado, era un Ajá, varón, sí. y me toca el espejo y se va como, que te diga, 160. Claro, pero que a esa Bronca. velocidad no Hizo es tocar. ¡tum! Claro, Bronca. a esa velocidad escuchás tac. Ajá. Y escuchame y dice Galia, ¿te chocó? Sí me chocó, pero Claro. seguí muy concentrada manejando. Pero para los que manejamos hace relativamente poco son como pruebas que te pone la vida. Claro. Yo me acuerdo mi primer piquete, Sí. bajé y agradecí. Amamos. Gracias por la paciencia, o sea, me pareció que eran como rituales Bien. de pasaje. Es muy tierno. Claro. Bueno, y al principio cuando manejás, escuchás una bocina y sentís que es para vos. Es para vos, es para vos, Sentís es que para vos. todos están diciendo el boludo no sabe manejar. Y te asustás Sí. con la bocina. ¿Te asustás? Sí, te claro asustás, que sí. claro que sí. 5 de la tarde, 26 minutos en la República Argentina. Hace calor en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Vuelta y Media. Chiefs con Ruby. Estamos en Vuelta y Media, señoras y señores, en este lío de Sherwood Pilar. Quiero decir, a aquellos que nos ven en este momento, les quiero decir que soy negativo, tanto en la personalidad como en el test de COVID, di negativo. Ayer hicimos presencial, porque ayer no hicimos presencial, quiero decir, estábamos a la espera de un resultado que finalmente llegó y por suerte es negativo, así que aquí estamos tranquilos. Estamos en Corona Sunset, un evento para disfrutar el atardecer como corresponde, rodeado de naturaleza y con música a un ritmo especial. Babasónicos, esta noche aquí, y Galia Moldavsky y toda la audiencia lo va a poder disfrutar. Babasónicos va a estar reversionando algunas de sus canciones clásicas exclusivamente para esta ocasión a un ritmo más chill y relajado.
y nosotros estamos acá para contarlo absolutamente todo. El sol va a caer en algún momento, es lo que pedimos. Es lo que pedimos. Amargo. Lo antes que pueda. Sí, el sol cae diferente y todo se vuelve mágico. Babasónicos va a estar reversionando algunas de sus canciones exclusivamente para esta ocasión. Transmisión especial de Vuelta y Media desde Corona Sunset, un evento con la mejor música en vivo. Señoras y señores, hoy vamos a jugar al pasapalabra. Lo voy a conducir. Hoy voy a tomar el rol de Julieta. ¿Vos me estás diciendo que Galia y yo vamos a jugar al pasapalabra? Van a competir Carolina Dueck y Galia Moldaski, las dos facultativas de este Galia programa. con todo, No, ¿eh? no, no con entendés. todo, Galia. Se van a ¿eh? enfrentar en el día de hoy. Vamos a abrir el WhatsApp en cualquier momento, el 11 68 61 1043. Todo tuyo, Nacho Sosa. Y vamos a estar esperando la final hoy, la final entre Boca y Talleres de Córdoba, Copa Argentina. Una final que queda medio opacada por la decisión de Gallardo de seguir en River. digas así, luchan Seba. por la tapa de los portales el Estoy de día de acuerdo. mañana. La decisión de Gallardo y la Copa Argentina. 5 de la tarde y ¿sabes por qué estoy cantando? Corto lo que estaba haciendo solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y Argentina 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. De vacaciones, Pablo Daniel Fábregas. En la radio, mi amiga Julieta Luciana Pink. El programa aquí de hoy con Galia. Adelante, Jirafa. está dedicado a quien se resbaló alguna vez pero no se cayó. Gracias por dedicarme a este programa. Todos pedimos disculpas después de resbalarnos como si le hiciéramos mal a alguien. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 8, Vuelta y Media en Urbana Play 104.3, en YouTube, en Twitch, en Caseta O. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Vuelta y media cada tarde. dejo todo para escucharlo. Mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. Suena Vuelta y Media. Won't you tell me something true? I believe in you.
Chu en Vuelta y Media a las 6:20 de la tarde. Tenemos audios de WhatsApp en el 11 6861 1043. Hola. Insisto, hola. Hola, Cebolla. No, sí, yo por suerte no soy Hola, gracioso, así que equipo. no hay ningún problema con Cebolla, eso. embriague es que estás borracho. No es de embrague. Embriague es, vamos, no es de embriague, por ejemplo. No sé si existe, pero bueno. Besos. Tenés razón, tenés razón. Tengo la sombra de Pablo Fábregas corrigiendo esto. Es embriague. Embriague Claro, que yo me embriague, sería el subjuntivo de lo de embriagarse. No es tan difícil, es embrague. Embrague. Pablo Embrague. está de vacaciones en algún lado y le picó Le la picó. oreja. Me picó a mí la oreja. Estás por ahí, Julieta Luciana. Sí, quería acotar que mi mamá y mi papá le dicen luz de viraje Bien. a la luz de Bueno, giro. la extraño a Julieta. Sí. Sí, hay un poquito de delay, pero estoy por acá. Ajá. Raro. Rarísimo, Mirá, nunca escuché. Voy a decir algo. Bien, le voy a dar una tarea a la audiencia. Hay un político que dice comisaría. Mi abuelo decía comisaría. Bueno, hay un Mi político abuelo. que dice comisaría. A veces me cuelgo en YouTube, empiezo a revisar. Ayer caí en la entrevista de un político y dice comisaría. Comisaría. ¿Lo ¿Por qué qué? repite o fue un error? No. Dijo 2 veces comisaría en la misma frase. Es un hecho. Me detuve en la entrevista porque era periodista y político ideológicamente muy lejanos y dije, Bien. mira qué raro esta entrevista en una época donde vos ves siempre que hablan para la hinchada Claro. y van a lugares amigos. Dije, estos se están enfrentados, se están llevando bien. Entonces me puse a chusmear un poco la entrevista y decía comisaría. Rebobiné. Y sí, comisaría. Rebobiné. Comisaría. Me da ternura, Bueno, me llamó la atención. Si alguien de la audiencia lo descubre, se gana un premio. ¿Algún tip más que nos puedas dar? Por ahora, comisaría, con Ok, respecto nada a más. eso. Quiero decir que estamos en vivo desde Sherwood, Pilar, acá a la espera de Babasónicos en el marco del Corona Sunset, que en un ratito va a tocar, está probando sonido. Nada más lindo que escuchar la prueba de sonido, donde escuchás partecitas de canciones, donde tal vez dicen otra cosa en la letra y no cantan la parte original. Aquí estamos hasta las 8 de la noche y tal vez un ratito más va a tener que ver con la caída del sol y con el show de Babasónicos. Aquí en Pilar, pero este viernes 10 de diciembre, en el Día de la Democracia, Fernando Sangiao se va a presentar en la aldea, al aire libre en Pilar. Urbana Play presenta a Fernando Sangiao con su nuevo show solo, stand-up para reír sin parar. Conseguir tus entradas en passline.com. Este viernes 10 de diciembre a las 9:30 de la noche, pasará bien con Sangiao en la aldea Panamericana, kilómetro 44 Pilar. Produce la aldea, invita a la Cardeus, Colchones y Somier, un evento Urbana Play. Julieta Luciana. Colonia Express Seba te invita a revivir tus sueños. Unite a esta experiencia inolvidable a bordo de nuestra renovada flota. Viaja al aire libre durante toda la travesía. Podés llevar tu bici, tu mascota sin cargo. Seguí sumando servicios con la mejor tarifa del Río de la Plata. Elegí lo nuevo, elegí Colonia Express. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah.
6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun, yeah. Me do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Ya vuelve el mejor atardecer del año. Ya vuelve Corona Sunset 2021. En General Motors, tu seguridad es nuestra prioridad. Si sos propietario de un Chevrolet Clásico Celta años 2013 a 2017, es muy importante que realices el cambio gratuito de airbag. Debido a una falla en el airbag marca Takata, el mismo puede no funcionar de acuerdo a lo esperado. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Es rápido, gratuito y fundamental para tu seguridad. Este verano, Colonia Express te invita a revivir tus sueños. Unite a esta experiencia inolvidable a bordo de nuestra renovada flota. Y como siempre, la mejor tarifa del Río de la Plata. Elegí lo nuevo. Elegí Colonia Express. Pasó en Urbana Play 104.3. Perros de la calle. La doctora acá, buenos días, Flor, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? La doctora no sabe, pero ayer que estuvimos mirando. Estuvimos buscando el whisky ese. El whisky, que porque tomamos qué buen whisky sacó Nacho, el marido sacó un whisky terrible. Esos que le regalan los pacientes. Le regala, entonces dije, me encantó, hablamos con Harry a ver si consigue acá. Sí. Entonces recién la doctora dice, tengo un regalo para vos. Había ocurrido en mi cabeza, ¿sabes? Dijo, tengo un regalo para vos. Y no sé, ¿viste? Y vos dijiste, dije, como no toma whisky, dije whisky. Y me había olvidado del óleo calcáreo del bebé, en lo del can. Y digo, la puta madre, voy a tomar esto. No. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Lizzy Tagliani, Evelyn Boto y Harry Salvarrey. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. No hay un solo momento para la sidra, ni una sola sidra para todos los momentos. Vos elegís Demisec, Dolce, Pera. Nueva sidra 1930 en lata. Descubrí los 1930 momentos de la sidra. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Y a rodar, y a rodar, y a rodar. Ahora con Personal, si tenés internet en el celu y en tu casa, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Chao, hasta mañana. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Nueva línea Atom Protect Personal Care. Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. atomprotect.com. ¿Están listos para rockear? ¡Listos ya! Paren. ¿Hay alguien en el público que sepa cómo invertir la guita de las entradas? ¡Pregúntale a Satoshi! SatoshiTango.com. Invertí, compra, vende Bitcoin y Ethereum. Y vamos, los bonobos. BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Fin de semana, gran despedida de los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Sí, gran despedida de Los Bonobos. Hoy 20 horas. Auspicia Efectivo Sí. Siempre en Kentucky. Invita Simplot. Y vamos, los bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla. La Cabrera, la parrilla argentina más premiada. Vení y disfruta el mejor sabor de la carne en Cabrera, esquina Tames, Palermo. La Cabrera Casa de Carnes, by Gastón Ribeira.
Estas fiestas, regalá la Cardeus. Regalá sueños. Compra hasta con 50% de descuento. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. Urbana Play Twitch. Urbana Play Game. Lunes a viernes, de 21 a 23. Todo sobre gaming, eSports, streamers, cosplay, freestyle y más. Con Ari Hergot. Urbana Play Game. Stream exclusivo. Urbana Play, canal oficial en Twitch. Seguinos. Activa las notificaciones. Y conecta con lo que viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. En la juntada con amigos, baja la app y haz el pedido, y la bebida llega helada, envío gratis en minutos a tu casa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. UrbanaPlayFM.com. Ya vuelve el mejor atardecer del año. Ya vuelve Corona Sunset 2021. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. Sits a man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure it's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's played ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life.
preguntan es cómo haces cuando vas en una subida, qué tenés que hacer con el embriague o embrague. Así que bueno, eso. Qué lío eso, la subida y el embriague. Primero, hay una frase que Julieta Luciana nunca entendió, que siempre me insultaba, que era el famoso "el auto te pide". Y el auto te pide. Es así. El auto te pide. Hay un ruidito que hace el auto, o hay como un sentir que el auto te pide pasar segunda, pasar tercera. Y lo que hay que hacer con el embrague, cuando subís, no sé explicarlo con palabras. No, y es un sentir como que hay algo medio intuitivo, como que Hay sentís algo que el auto intuitivo. te está hablando, te está diciendo como... Te está comunicando Te algo. está costando este Sí. cambio Que ya. en definitiva la vida es así, si nos ponemos filosóficos, Sí. las cosas te piden. Qué lindo subir una alarma en la vida. Como hay que cambiar algo, hay que dale, Eso. sería hermoso. Bien, estoy haciendo algo muy antiayuda con Peto, que me encanta. ¿Qué? No le avisé a Peto que soy negativo todavía. Hermoso. Le dije apenas sepa, te aviso y no le avisé. Me encanta esta venganza que ya le voy a decir. Para que. Ahora te estoy viendo, me dice, con Caro y con Galia. Hola, Peto. Me encantó no avisarte, Peto, que soy negativo. Quédate tranquilo, Peto. Toda la tarde le estuve diciendo, apenas sepa te digo, apenas sepa te digo. Me encantó hacerlo sufrir. Y él me lo va a agradecer, el sufrimiento. Le me gusta, lo va a agradecer. le gusta. Ay, cómo lo. ¿Cómo lo sentiste a Peto ayer? Mal. Bien. Una pesadilla. Tiene Una sentido. pesadilla. Bueno, Peto también aprendió a manejar a los 29, 30, ¿eh? O sea que somos un grupo humano muy Sí, significativo. sí, inútil total. Me he quedado en el Paseo de la Plaza, porque aprendí a manejar en esa época cuando empecé a actuar en la muy plaza. difícil. Y es un estacionamiento bravo para salir. En la que va para arriba, En la que va para arriba. pendiente, digamos. Que decís, bueno, muero acá. Es el momento más tenso del Sí. manejo, de toda la existencia del manejo. Y no voy a poder salir de acá. ¿Cómo salgo acá? ¿Cómo salgo? Porque además viene otro, ahí el muchacho, tu nombre que no lo sé, perdón. Marcelo, camarógrafo número 2, Marcelo. Al 1 lo conozco de Canal 13, nos conocemos, ¿no? Sí, al 1. Amigos. ¿Todos son de Canal 13? Bien. Bueno, del 1 me acuerdo. Bien. Hay que poner freno de mano. Bien. Y hay, primero, con el embrague, cuando vas a manejar te dicen, hay que saber sacar justo el embrague y poner el acelerador. Que eso se aprende natural, no te lo pueden enseñar, lo tenés que aprender vos. Totalmente. Es así, lo tenés que Se aprender tiene que vos. parar el auto 100 veces para Sí. poder aprenderlo. Eso. ¿Puedo decir algo? Sí. Si estás nervioso o nerviosa en una pendiente, podés generar una situación de acelerar antes de soltar de todo el Pero embriague. el Sabés ruido que te le hace- haces daño. El auto te hace un ruido que sí, morimos acá. Claro. ¿Sabés? Como enojado el auto, Pará, enojado, con sabés bronca. que no le puedes estar haciendo bien Sí. al auto, pero garantía de no asesinar a la persona que está atrás, por lo menos. No, eso es Bueno, fundamental. eso es fundamental. fundamental. No, y la otra, el Paseo de la Plaza tiene algo bueno que tiene un espejo que te muestra si viene alguien, si está entrando alguien. Y la otra es cuando salís de la rampa, decís, tengo que frenar. Claro. Pues va alguien por la vereda y me lo llevo puesto. Que vos pensás que ya lo lograste y no. falta que pase un montón de gente y uy, a ver si se me falta un perro, se me pasó un gato. Lo más angustiante es parar en la rampa porque el que iba delante tuyo justo paró. Entonces, hasta que el Terrible. otro no está 15 cuadras después del garage, yo no subo. No, obvio que no, porque tampoco arranco. podés confiar en el de adelante. Claro. No, Porque la- hay un microsegundo Sí. donde ponen primera que se va un poquito para atrás. Y vos Sí. decís, bueno, estuvo Ujú. muy bien todo lo que vivimos hasta La cosa ahora. es freno de mano, soltás y arrancás. Ahí tiene que ser como muy rápido, ¿no? Una coordinación. Sí, y atrás nadie. No tiene que haber nadie ni atrás ni adelante. No, tal cual. Pero son momentos tensos. Sé que las mujeres viven un momento tenso, que los varones lo vivimos, pero que la mujer es peor. ¿Cuál? Es cuando tenés que estacionar en la calle, No, en un lugar no, apretado, no. y hay dos mirándote cómo estacionás. No, terrible. Me pasó recién, Sí, estacionando. prefiero que me vean sacándome un moco, La prefiero que bronca. me vean desnudo, La bronca. con peto bañándome. Recién entré Sí. a un parking acá cerca Ajá. y me dicen, ponelo en 45 grados, Me no de dijeron culata, en 45. Y yo dije, te pido solidaridad, no, te pido paciencia y empatía. Bien. Lo hice en una sola maniobra, pero le pedí Bien. paciencia y empatía porque me estaba mirando fijo esta persona. Me pasó lo mismo, no me pidas 45 grados. No sé matemáticas, decime cómo me tengo que poner. No me digas 45 Siempre como grados. pegadito al de al lado. No, Sí. pero además, viste que cuando vos querés mostrar algo y te miran, sale peor. Entonces, Sale cuando peor. estás mirando Sí. estacionar, entras mal. Y decís, Ajá. confirmé todo lo que pensaban de Todo. mí. Este es el peor día de mi vida. El peor. Y cuando estaciono bien, no sé por qué estacioné bien. No sé qué hice. Ese es otro problema. También Bien. el instinto. El instinto. A ver, tenemos audios en el 11 68 61 1043. Hola. Hay gente que al embrague le dice el cloche, porque viene del Se inglés dice el crotch. Y una vez me dice, sí, pisa el cloche. ¿El No. qué? Le digo, que era el embrague. Déjate de joder. Creo que era venezolano el chico. No, bueno, puede ser. Bueno, banco la interculturalidad. Cuando vas a aprender a manejar, te dicen, bueno, y ahora una vuelta manzana, todo marcha atrás. Terrible. ¿Y cuándo en la vida? ¿Cuándo en la vida vas Bueno, a necesitar yo eso? aprendí en Ciudad Universitaria y tenía que hacer marcha atrás, era todo un camino sinuoso que hace poco pasé. Ajá. Y me acuerdo que estaba con mi profesora de manejo Sí. y me puse a llorar
porque dije, era una sola maniobra. También tenés Probé, un llanto fácil, probé. Carol. No tengo un ¿o llanto No. fácil, Identificada pero con eso. me sentí como Sí. muy expuesta. Y le digo, ¿sabes qué? Nunca lo voy a lograr, nunca. No. Pero esto es real, tengo testigos todo. Y pudiste. Y cuando lo logré lloré de la alegría, Claro. pero ya tenía los ojos llorosos del que no lo pude hacer. Ajá, pasaste de llorar de la angustia a la alegría sin Todo y solución todo de- en el mismo momento. Qué bárbaro. Hermoso. Nunca una relación se pone más en juego cuando uno le enseña a manejar al otro. Bueno, yo tuve que ya... De progenitora, hijo, hija, Bueno. en pareja ni hablar, ¿no? No. En pareja ni Yo hablar. venía para acá, hablé con mi Sí. padre, le digo, papá, voy a hablar de vos, complicado hoy. Bien. Podés no escuchar si no querés. Ajá. Porque ahí me regalaron un curso de manejo a los 18 años, que era Oscar, como una... Academias Oscar. No, pero Bien. en Devoto. Sí. Entonces hice todo el curso, doble comando. O sea, medio, digamos... Te manejan. Claro, o sea, Ajá. nunca se me quedó el auto, nunca me pasó Claro. nada. Entonces el primer fin de semana yo estaba muy emocionada, le digo, papá, vamos a manejar. Mi papá maneja desde la sala de parto, o sea, salió de la panza de Bueno, mi abuela manejando. Eso pasaba antes, que los pibes a los 7 años ya Sí. agarraban el Libertador. Sí. O sea, a los 13 me dijo que hizo un viaje Sí, claro. por la autopista con el tío. Lo sentaban a Sí. UPA de chico. Ujú. Entonces salimos por las calles de Villa Sí. Santa Rita, Floresta. Y bueno, se me quedó el auto una vez, se me queda 2 veces, se me queda 3 veces. Y él, que no, la pedagogía no se le escapó, Ajá. me dijo, no puede ser, un mono maneja. Y no podés manejar. No, qué maldad, señor Dweck, no. Entonces me bajé del auto, Sí. llorando, 18 años, Ajá. subí al auto, yo el auto no lo muevo. Fue una tragedia familiar. Un mono maneja es muy duro. Sí, Un es mono muy maneja, fuerte. un Es mono muy Galia, fuerte. maneja. ¿Te enseñó Roberto, Galia? No, porque mi padre es así como el padre de Carolina, lo queremos muchísimo, pero ustedes saben que es una persona que en momentos de tensión no ayuda, digamos. Entonces, una vez me llevó a manejar, nos peleamos muchísimo Sí. y nunca más lo intentó. Y después me enseñó mi madre, que increíblemente Muy bien. Eliana. me sorprendió, pero me tenía mucha más paciencia. Mi padre es como, te lo acabo de decir. Claro. No Igual, entiendo igual, cómo igual. no lo Perdón, hiciste. hay un dato que yo decía siempre, en épocas de construcción. Preconstrucción, me hacían chistes en el programa de tele, no me creían. Yo tomé algunos cursos, algunos amigos, con mi padre algunas situaciones no muy cómodas. Dalia Goodman me enseñó a manejar a mí. Espectacular. Hermoso. Porque te tuvo paciencia. Me tuvo paciencia, Y sí, bien, me tuvo hace paciencia. Es que Falta la clave de todo es la paciencia. Yo lo hablé, Ajá. bueno, lo hablé en terapia, obviamente, como Sí. todo. Amo. Lo hablé en terapia porque soñaba Ujú, que iba por Rivadavia manejando. claro. Soñaba el viento, soñaba todo. Y el otro hombre de la familia que aparece en esta escena, a quien también le advertí que iba a hablar mal de él, Tu hermano. fue mi hermano que hace 10 años me dijo, te pido por favor, el 31 de diciembre me dijo, te pido por favor no pidas para el año que viene aprender a manejar. Es hora de que aceptes que nunca vas a aprender a manejar. No, está qué pasando? maldad, qué maldad. Esto es todo verdad, está todo chequeado. Bien. Bueno, vamos a unos audios. A en ver. el 11 68 61 1043. Nacho Sosa, hola. Hola a todos. Sí. Dicen que si apretás el freno y el acelerador al mismo tiempo, se hace un screenshot del auto. ¿Es verdad? Qué lindo. Saludos, que hoy me recibo de arquitecto. Saludos. ¡Vamos! Muy bien. Qué raro que se reciba un miércoles 8 de diciembre, pero te creo. Qué Y por la calor. pandemia los exámenes están un poco desregulados, Puede lo digo ser. por experiencia. Vamos. Dale, Caro. Bien, Peto me dice negativo de COVID, pero sos positivo de otras enfermedades. Gracias, Peto. Abrazo grande. Hola. Seba, Sí. para subir, freno de mano siempre. Sí, Soltar claro. el embrague cuando el auto mueve, ahí apretar el acelerador, sacar el freno de mano y listo. Listo. ya No está. es muy difícil. Perfecto. Bueno, Igual- bueno, no me digas, no es muy difícil. Bien, un audio más y ya vamos con Carolina Sara. Hola. Hola. Sí, Mi mamá al embriague le dice embriague. está bien. Sí, muy bien. Se dice embriague. Es glamoroso el embriague. Bien, quiero abrazar a Nacho Sosa, que está haciendo una tarea titánica en la operación técnica de este programa. A Tatiana Gisela Rose, que el sábado tiene un casamiento, no el de ella. Va, supongo Por que no es ahora, el de no ella. sabemos. Está en la radio. ¿Quién está operando en la radio? Si es que hay alguien operando. Gonza Conti. Un abrazo a Gonza Conti también. Y a Walter, que están los dos ahí, Walter Rojas. Acá la tenemos a Agustina Neyen Ratti y al señor Guido Coralo, al equipo comercial de Urbana Play y al director Andrés Pandiela. Y a mis cameramans amigos con los que vamos a hablar y toda la parte de técnica, ¿no? Un montón de gente. Llegué muy nervioso y ya estoy más tranquilo. ahora se te ve súper Estoy relajado. más tranquilo. Se te ve bien. ¿Ok? Bien. Tenés unos sandwichitos ahí, Sí. ¿eh? Carolina Claudio Sara. María Domínguez. Carolina Sara. Después de que mi hermano me dijera eso, empecé a aprender a manejar. Bueno, las situaciones para aprender a manejar son tremendas porque la profesora me puso en el auto en la Avenida Libertador y me dijo, manejá. Yo no tenía registro, no tenía nada, todo ilegal. Y se me quedó el auto.
Entonces yo ya fracasé, como diciendo, no voy a servir para esto no me sirve, esto no me sirve. Y me dijo, vas a manejar mucho y muy bien. Sí. Y le digo, pues si se me acaba de quedar el auto, estamos acá en Libertador, te va a ir bien. Bien. No le conté a nadie, solamente lo sabía mi marido, porque mi hija era muy chiquita en ese momento y necesitaba el relevo, pero no le conté a nadie, o sea, ni mis amigas más íntimas sabían que yo estaba haciendo eso, porque no quería exponerme que otra vez. Y en febrero, hace 10 años, saqué registro. Y ahí mandé la foto, creo que era por BlackBerry, con el registro. Pero ahí empezaba todo, o sea, yo sentí que había logrado algo que no pensé que iba a lograr. Y lo lograste. Pero Resiliente. Todavía faltaba manejar en la vida real. Claro. De ahí van a venir los 5 consejos que luego voy a decir que nadie te dice. Arranquemos con Arrancamos 2. ya. Dale, el 1 tiene 1. parte A, parte B, parte C, porque para mí es muy importante. Bien. Cosas que nadie te dice cuando empezás a manejar. A ver. Nadie te lo dice. Al micrófono. Sí, ya voy. Sí. Lleva desodorante y una remera extra. No. Esto es así, bueno, Sebastián. Es un montón. Nunca nadie te lo dice porque nunca nadie lo hizo. Hay que hacerlo. Hay que hacer, esto está testeado, chicos. Es un montonazo. Puede ocurrir que transpires mucho de nervios. La gente de cámaras está acá. O sea, se te queda el auto en la rampa. Hablamos de todas las cosas que te pueden pasar y no transpirás una gota. Bueno, está No te bien. creo, no te creo. Pero entonces en la vida hay que ir con otro remera y desodorante. ¿Querés que veamos en mi mochila qué hay? Me imagino. Hay una remera. Bien. Sean como Por Caro favor. Dweck. ¿Qué más? Lleven un kit de rescate por si tienen que llegar frescos a algún lado. Porque a mí me pasaba ¿Pero esto. qué incluye un kit de rescate? Yo tenía perfume, desodorante y una remera. Entonces hacía tuki y me cambiaba y bajaba como nueva. ¿Y dónde te cambiabas? Intacto. Ahí, en el auto, tuki. ¿Quedás en Corpiño ahí en el auto? Sí, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, somos grandes. Muy bien. Cuando empezás a transpirar, o sea, antes de usar el kit, Sí. prender aire acondicionado. Hay 7 grados bajo cero afuera, no importa, pero empezá a protegerte. Porque tal vez podés no cambiarte la remera si lo Bien. necesitas. 2. Arma una playlist con la que te sientas cómodo o cómoda. No tiene que ser ni genial ni espectacular y la pones. ¿Nada puede ser relajado? ¿Nada No, podés ir porque estás sin- nervioso, Sebastián. No puedes Pero salir a ¿dónde manejar estamos? y punto. ¿Dónde estamos que estamos tan nerviosos? ¿Una rama? Claro. todo No, el tiempo? estamos saliendo con el auto por primera Bien. vez. 2. Arma una playlist, perdón. Todavía que es 1, ¿eh? La pones antes de arrancar. Estas son Ajá. las 3 partes del 1. Bien. 2. Esto es muy importante, si me lo hubieran dicho me hubiera angustiado menos. Aceptá que hay informaciones que no vas a poder retener. No vas a poder retener. La primera vez que se me empañaron los vidrios, no supe cómo hacerlo. Bien. Me lo habían dicho, pero no había retenido esa información. O sea, hay cosas que es normal que hay no un puedas botoncito retener. que te limpia todo. Podés bajar la ventanilla también. Pará. Si llueve es un problema. Si Pero llueve el es día un de hoy yo problema. no sé si es muy caliente o muy frío. Yo Yo hago pongo las los dos. Yo también Igual. pongo las 2 y la que anda, Igual. anda. Bien. Igual. Se puede orinar, dice. Sí. Bien. ¿Qué más? Muy fuerte. 3. Nada. Sí. El uso correcto de los espejos, que te dicen, no, lo aprendés en el tránsito, tarda 6 meses. O sea que vos al mes 6 de manejar, Sí. tenés puestos los espejos bien. Los tuviste puestos un poco peor, los tenés puestos como quien compartís el perdón. auto con quien lo compartís. Perdón, el espejo queda bien cuando te queda bien a vos. No es que hay una manera de usarlo. Cuando vos ves bien, es Pero porque están bien puestos. saber Cada uno que tiene ves su bien, altura. Sí. saber que estás viendo bien te tarda 6 meses. Bueno, es justamente tu mirada. Es Carolina Dweck. Quedan 2 consejos o 2 cosas que no te dicen cuando aprendes Nadie a te manejar. dice. 6 de la tarde, 8 minutos en la República Argentina. En un ratito se enfrentan Galia y Carolina aquí al Pasapalabras. En un ratito nada más. Julita Luciana Pink está con 6 segundos de delay en el barrio de Palermo. Prepárate para hablar, jirafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora deberías empezar a hablar, jirafa. Claro que sí, Seba, la ¿Viste? crema, Ahí entró. Doctor Selvi, Bien. te ayuda a solucionar todos los problemas. ¡Y habla! Pero la pucha, déjame. Los problemas cotidianos de la piel, su eficacia fue comprobada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Doctor Selvi, ayudándote a cuidar a los que amas. Doctor Selvi, siempre con vos. En el aire. Vuelta y media. I've been trying to call,
so I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, but I'm like this, you're the one I trust. I just want the light to let you know I can never say it on the phone. They'll never let you go this time. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Hey, I said, ooh. 6:10 de la tarde en la República Argentina. Hasta las 8 somos Vuelta y Media aquí en Urbana Play 104.3. Estamos en vivo en Sherwood Pilar, aquí en vivo y en directo en nuestro Corona Sunset. En un rato Babasónicos va a tocar para toda la audiencia de Vuelta y Media y para nosotros. Hemos escuchado la prueba de sonido hace un ratito nada más. Y esta noche hay final de Copa Argentina. Juegan Boca y Talleres de Córdoba en Santiago del Estero. 12.500 personas por cada lado. El estadio tiene capacidad para 28.000 y hay 12.500 personas por cada lado. Y cada uno... No sé hacia dónde no, está yendo. va a haber pulmones, como se dice ahora, pulmones de separación. Ah, un espacio para que no se pasen ni se maten. Cosa que no existía en los años 80, le quiero contar a mis compañeras que son muchísimos más jóvenes que Muchísimo. yo. Antes era tu padre sabe, Roberto, porque iba a Atlanta, Roberto, con tu abuelo. Así es. No había pulmones en la calle, había una rejita que te separaba de la otra hinchada. Entonces vos mirabas el cielo y veías las piedras ir y venir de un lado a otro. Y veía gente, yo cuando iba a la cancha, por ejemplo, recuerdo en la cancha de Huracán, en el Tomás Ducó, que de golpe decías, uy, cuidado, se están pasando, y veía gente saltando la reja, También. y había que salir corriendo, Bueno. y después íbamos por Caseros, era todo hermoso, Y en una época anterior a la mía, la gente cambiaba de tribuna, ¿entendés? No. Por ejemplo, es un montón eso, pero jugaban- es un montón. Jugaban Boca, Argentinos Juniors, ponele. Y en el segundo tiempo, una hinchada pasaba del otro lado para ver los goles de tu equipo. Los goles, o sea, tiene todo Parece sentido. impensado. Pero tiene un sentido absolutamente perfecto, tiene chicos. sentido, claro. Tal vez se puteaban un poquito, pero no llegaba a mayores. Pero sí, era muy impresionante a veces ver el cielo y veías las piedras volar. Hermoso. 90 minutos. Piedras, piedras, No, y piedras. escuchabas, cuidado, Sí. abajo, cuidado, derecha, cuidado. No sé por qué cuidado. no salía más gente lastimada, ¿no? Bueno, y escupitajos y cosas por el estilo. Y algunos iban a la cancha a putearse con el otro directamente. Sí. Todavía pasa, pero ahora no hay público visitante, entonces las hinchadas se matan entre sí. Entre sí. Hemos dado un paso. En la calle a 10 cuadras porque no Sí, pueden entrar. también, Seba, un ¿querés paso saber evolutivo. las Sí. posibles formaciones? Adelante, Porque las tengo. Galia ¿Quién soy? Moldavsky. Leo Gávez, exactamente. Adelante. Agustín Rossi, en el arco de Boca, Advíncula, Izquierdos, Marcos Rojo y Fabra. Después en el medio, Campuzano, Almendra, Ramírez. Y arriba Cardona, Sebastián Villa y Luis Vázquez. Muy bien. Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba, Guido Herrera, el Ajá. 1, Bien. como le dicen. Abajo, Tenaglia, Juan Cruz Comar, ex Boca. Y Bien. buenas entrevistas da. Ajá. Rafael Pérez, Enzo Díaz. En el medio, Juan Ignacio Méndez, Rodrigo Villagra, Diego Baloyes, ¿lo dije bien? Sí, señorita. Juan Cruz Esquivel o Carlos Auski, ahí estamos en duda. Bien. Ángelo Marino y arriba Michel Santos. Bien. Hay Michael Santos. algo que quiero destacar. Sí. No quiero ser monotemático, pero hay dos ex Atlanta en este partido. Contanos, Eva. Izquierdos de Boca y Nahuel Tenaglia de Talleres de Córdoba, que Tenaglia jugó en las inferiores de Boca también. Me parece Pero- terrible que tenga 2 zetas el apellido. Ajá, de Izquierdos. Terrible, me parece. Y que no se le diga Izquierdos. No, ¿no? Es claro, hay que Es decirlo medio, terrible. sí, hay que decirlo Izquierdos. Izquierdos. ¿En qué momento se populariza que se dice Izquierdos y no Izquierdo, no? No. Pero bueno, esta noche, lindo un feriado, tener fútbol a la noche, Boca Talleres, lindo ser neutral como
el estudiante de gimnasia el otro día, del 4-4. Sí. Galia Noemí. No soy neutral. No, no soy Miren neutral. lo que dice mi computadora. Pero Esto es armás, Boca. Está dado vuelta el sticker. armaste un plan. ¿Te quedas a ver a Babasónicos o te vas a ver a tu Boca? Yo te voy a decir lo que pasó, Seba. Yo Sí. hice mis averiguaciones Ujú. y pensé que Babasónicos empezaba a las 8, pero lo que me dice acá la gente es que va a empezar cuando el sol baje. Por Ajá. lo tanto, mi estimación Sí. es que alrededor de las 7 y algo ya empiece Babasónicos. La pregunta es, Y eso daría ¿Babasónicos tiempo- o Boca? Eso daría Rocío tiempo Guirao diga. Sí. ¿Babasónicos o Boca? para la comer el pan pregunta. y la torta. Ajá, ok. ¿Por qué hay que elegir? Bien, ¿el partido que empieza? ¿Me dijiste? 9 y 10. 9 y 10. Y deberías irte de acá. A las 8. Sí, 8 y cuarto te puedo decir. 8 y cuarto. 8 y cuarto te puedo Si decir. esto empieza así, tipo Bien. 7, Ajá, ahí está. Carolina Dueck como hincha de River, No, que gane cualquiera. no te creo. ay, ¿qué dices? Bueno, que Se pierda hace la Boca. neutral. Ajá. Que pierda Boca. Pero es un poco infantil, pero de verdad me pasa. Te pasa eso, Me claro. pasa, es súper infantil. Ajá, O sea, hincho por Boca en competencias internacionales contra equipos de otros países. no te creo. Es real, Bueno, real. Sí. Prefiero que quede en Argentina, no sé, me parece mejor. Pero en cualquier otro caso, contra cualquiera menos Boca. Y cuando hay una desigualdad muy grande entre los equipos, siempre por el menor. Por el bien. más chico. Ok, muy Incluso bien. con River, si un equipo muy, muy pequeño le gana a River, me parece que no le va a arruinar el año y al otro equipo le hizo un montón. Qué soberbia la de los hinchas de los clubes grandes. Qué soberbia la de los hinchas de clubes grandes. Sí, Qué horrible. impresionante. No lo dije mal, lo dije con amor. Bien, tenemos fútbol esta noche, lindo plan para un feriado. Boca Talleres de Córdoba en Santiago del Estero juegan la final de la Copa Argentina en el estadio Madre de Ciudades. ¿Sabes quién es el árbitro? No me digas, pará. La Molina. No, Herrera. Sí. Darío Herrera. El Darío mismo. Herrera. Me cae bien. Seba, ¿querés saber el historial? Me encantaría. Bien. A ver. Nos enfrentamos 53 veces con Talleres. Muy bien. Ya hablo en primera persona. Sí, por supuesto. Nosotros ganamos 22 veces. Bien. Talleres ganó 12. 12, bien. Mirá, Talleres. y empatamos 19. Ajá, muy bien. El último antecedente, Sí. 0-0. 0-0. Obviamente Boca es uno de los equipos más populares del país, pero Talleres también, ¿eh? Talleres Sí, sí. es uno de los más populares de Córdoba, junto Muy a Belgrano, fuerte. por supuesto. Tiene muchísimos hinchas Talleres. Muchísimos. Y entiendo, para Boca es importante, pero para Talleres mucho más jugar una final y poder ganar una Ni copa. hablar. Y Boca Talleres es ganó la también copa. impredecible también, Sí, ¿viste? Como con los resultados. claro. Nunca sabemos qué es lo que va a Nunca pasar. se sabe. Y En realidad aparte, nunca se sabe nada, pero No bueno. olvidemos el Sí. impacto económico de verdad en los clubes más Claro. chicos que tiene ganar una copa o llegar a una instancia Ajá. como Ya esta. empieza a Sí. bajar línea. Bien, ahí Es está. la verdad, Ya Galia. empieza a está. bajar línea. Es el va. capitalismo, Galia. Bien. Ganar es vivir, pero es morir. Todavía no Esto es sé. fútbol o muerte. 6 de la tarde, 16 minutos, señoras y señores. En un ratito, Galia Moldavsky y Carolina Dueck se enfrentan en el pasapalabras. Vayan pensando la apuesta, por favor. ¿Qué cosa van a apostar esta Encantada. semana? Tenemos audios, mientras tanto, en el 11 68 61 1043. Hola, Nacho Sosa. Chicos, yo cuando estaba aprendiendo a manejar en el curso de manejo, en el curso Sí. choqué un patrullero. Y fui a La amo, Es hermoso. la amo, señora, Es la amo. hermoso. Es una chica, ¿no? Me parece Chica, una chica, señora. señora. Bien. Número 4, Carolina Sara. Estacionar. Estacionar, sí. Estacionar. Si tenés la posibilidad económica, entiendo que podés no tenerla, pero si tenés la posibilidad Sí. económica, las primeras semanas, en mi caso fueron como 6 meses, usá estacionamientos. No. Usá Bueno, Galia, Bueno, vos pero, aprendiste a perdón. los 15 años, yo te estoy diciendo que aprendí a los Estacionamiento, una 32. inversión que hay que hacer, el aguinaldo. Perdón, y hay un peligro en el estacionamiento que el señor que trabaja ahí te diga, estacionalo vos, ¿eh? Bueno, yo lo que tenía era... Que es peor. En un garage donde entra una moto tenés que meter un auto. Vos te estás Sí. bajando ya del auto. Claro. Hay un estacionamiento muy conocido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la avenida Las Heras, cerca de la Biblioteca Nacional, que entras que es como una calecita Sí. y tenés que estacionar de culata y o sea, no podés, si salís, si das toda la vuelta te fuiste Ajá. y no podés volver. Entonces me pasó una vez, di toda la vuelta por Libertador, la segunda vez saqué 50 pesos, en ese momento era un montón de plata, era el equivalente a una hora, Sí. y le dije al chico, te pido por favor que lo estaciones, no sé qué hacer. Se ríe de ella misma. Me da Es hermoso. ternura. ¿Y? Entonces, lo que me permitió eso fue lograr confianza para poder estacionar en la calle. Porque hay algo que te dicen todos que es falso, que es, no te preocupes si te tocan bocina o si te No, apuran. preocupate. No te preocupás, me preocupo hoy con 10 años de manejo. Cuando estás para ¿Cómo estacionar no te vas a preocupar? y hay una hilera de autos esperando para salir. Qué cosa terrible. Y qué presión cuando vos tenés que esperar que un auto se vaya para estacionar y ya está la hilera atrás. Está la fila atrás, Sí. te están tocando bocina y vos para colmo Oh. tardás en acomodar el auto. Me voy. Sí. Aparte, a mí me pasó, no sé si a ustedes les pasó, tenía dos teorías encontradas. Una que era el baúl del auto con el baúl del auto de al lado claro. y la otra era alineado con el asiento trasero. Bien. Entonces,
yo iba probando las dos porque no sabía cuál me servía, porque no había estacionado nunca, chicos. Si bien practiqué en las clases, entonces entre el bocinazo, que no me salía y todo eso, me metía en un estacionamiento, transpirada, pero como ya leí el consejo 1 y tenía la remera, y tenía el perfume, el desodorante, todo lo resolvía. Entonces, Bien. el consejo 4 es, si tienen la posibilidad económica, no se pongan presión para las primeras semanas tener que estacionar en la calle, por lo menos en las que tienen mucho tránsito. Mi genial hijo me hizo una reflexión el otro día sobre este país. Me dijo, este país tiene dos problemas. A ver. Me dijo, Esto ya empezó bien. uno es el económico, que mucha gente no tiene plata, me Muy dice. bien. Macroeconomía. Y el otro es que nunca hay lugar para estacionar. Es espectacular lo que Entonces, dijo. me parece que son dos problemas muy reales y muy concretos. Solo verdades. Bien. Y parece que ninguno de los dos se va a resolver por ahora. No, Bien. más bien se va a empeorar. 5. Con esto terminamos. Sí. El tránsito. A ver. Nadie te dice que es mucho más fácil manejar en avenidas y en autopistas que en la calle Es de un verdad. barrio. Parece todo lo contrario. Parece todo lo contrario. Sí. Entonces vos decís, no, yo voy a practicar como practicabas vos, no voy a agarrar avenidas. Es mucho más fácil agarrar avenidas y autopista que las calles de tu barrio, que no tienen Sí, semáforo. hay un tema que si te la das en la autopista, tal vez no la cuentes, casi seguro. Si te la pegás en la autopista es más peligroso que si te la pegás en una calle de barrio. Estoy de acuerdo, pero... Y guarda con boludear en la autopista, que algunos dicen, no, voy despacio en la autopista. Tal vez ir despacio en la autopista es más peligroso que... No, ni hablar. Por eso hay una velocidad mínima en la autopista, Claro. que uno no puede ir a 20, incluso Bien. por el carril más lento. Entonces, es mucho más fácil ir por avenidas y por autopista cuando ya tenés el registro con 6 meses, que ir por las calles de tu barrio. Entonces, tal vez no es un gran lugar practicar por la vereda de tu casa, porque tal vez vas y te pones el auto de un vecino, te pones a un vecino, en el peor de los casos, o una mascota. Bien. 5 cosas que nadie te dice cuando aprendes a manejar. Excelente informe de Carolina Saraduec a las 6 de la tarde con 20 minutos. Estamos en Pilar, en el Corona Sunset, haciendo vuelta y media hasta las 8 de la noche. Julieta Luciana desde Palermo en la radio. Somos negativos en personalidad y en el test COVID. Muy bien. Ayer pasamos un día a premios, esperando un resultado que finalmente llegó y nos dijo que somos negativos. Todo tuyo, Nacho Sosa. No, I've done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. It's unforgivable. A storm burnt your soul. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do.
6:23 de la tarde en la República Argentina. Estamos en Sherwood, Pilar, un lugar hermoso. Es como si estuviéramos en otro país, en otra localidad. Tenemos agua a nuestras espaldas. ¿Quién te dice que después del show nos tiremos a nadar un rato? Señoras y señores, momento de pasapalabra. Hoy se enfrentan Carolina Dweck y Galia Noemí Moldavsky. ¿Ya saben que van a apostar o no lo saben todavía? Tengo algunas cosas en mente. Adelante, Galia. A mí me gustaría apostar por este pasapalabra. Allá. ¿Qué? Adelante, Galo. A mí me gustaría apostar por este pasapalabra que me cocines una receta que nunca hayas hecho. Me encanta. Me encanta. Carolina. Si te toca ganar. Si te gano, sí. Me vas a llevar un día a los lugares donde van los pibes de 26. Muy bueno. O sea, me vas a llevar y me decís, mira, vamos acá. Tal vez yo a los 15 minutos me quiera ir, pero no importa, me mostrás. A la fiesta bebecita de Guido Coralo. Claro, ahí vamos los pibes de 26. Que le da vergüenza a Guido que yo la promocione. Me dice, no, la promoción es vos. No es tu target. Claro, va a venir otra gente. Queda raro que lo digas vos, Seba. Qué feo. Yo que me fui digas a una Muy bebecita, feo. yo fui a la primera, Ajá. estuve unos sólidos 17 minutos y hice unos movimientos de hombros así con una amiga. Bien. Y lentamente nos retiramos hacia la puerta porque no éramos el público. Había, no sé, 200 metros para una cerveza, Claro. 3 millones de horas para un trago. Empezamos, señoras y señores. Contesta Galia Moldavsky en primer término. Con la A, Galia, película mortal, Anaconda. arma mortal. Carolina Dweck, lo que tenés mientras esperás el resultado del hisopado. Ansiedad. Correcto. B, Galia, cuando no te va bien en el colegio, ¿qué sos? Burro. Correcto. Carolina Dweck, película de dibujitos que tiene 2 B largas. Bambi. No, La Bella y la Bestia. Vamos. Galia Moldavsky, con la C, no es morocho, ni rubio, ni castaño. Con la C. Colorado. Correcto. Carolina Dweck, con la C, te la acepta un policía para poder seguir. Cédula. Coima. Con la D, Galia Moldavsky, es blanco con puntitos negros. Con la D. Dibujo. Dados. Señorita Carolina Dweck, con la D, el rey de los canjes. Con la D. Darío Barassi. Correcto. Con la E, Galia Moldavsky, duelen y sangran. Con la E. Heridas. Eso con H. Eso es con H. Encías. Carolina Dweck con la letra E, algo que no es caro. ¿Con E? Con E. Económico. Galia Moldavsky con la F. Dicen que lo usás para mantenerte joven. Con la F. Feromonas. Formol. Señorita Carolina Dweck, mejor médico difícil de pronunciar. Con la F. Fonoaudiólogo. Vamos con la G. Galia Moldavsky con la G. Dibujar muy mal. ¿Qué hice? Garabato. Correcto. Carolina Dweck con la G. Persona que no está muy bien. Gagá. Gagá, correcto. Galia Moldavsky con la H. Dicen que hacen mal. Con la H. Dicen que hacen mal. Harinas. Carolina Dweck con la H. La tenés en casa y te sirve para comer. Con la H. ¿Con la H? Con la H. Hacha. Huerta. Galia Moldavsky, mirá justo la que te tocó. Nombre del hijo o hija de Baluna. Con la I. La respuesta es índigo. Correcto. Carolina Dweck con la I. Nacionalidad de personas que gritan mucho. Con la I. Italianos. Con la J. Galia Moldavsky. Color que usás en el Tutti Frutti con la J. Jade. Galia Moldavsky. Carolina Dweck contiene J y es el número 1 de Córdoba. Contiene J y es el número 1 de Córdoba. Iba a decir la Mona Jiménez, pero va con G. Es Jiménez, que va con G, pero pusieron Jiménez, así que correcto. Correcto. Con la K, Galia Moldavsky, la marca que se te viene a la cabeza cuando pensás en fotos viejas. Hermoso. La marca que se te viene a la cabeza cuando pensás en fotos Kodak. viejas. Correcto. Carolina Dweck con la K, Grupo Racista Americano. Ku Klux Klan. Correcto. L, Galia Moldavsky, sos alérgica y te lo pones, y si te lo pones te pica. Con la L. Te pones... Isoform. No, lana. Carolina Dweck con la L. Están antes de los piojos con la L. Liendres. Correcto. Con la M, Galia Moldavsky. Es como una persona, pero está muy duro. Con la M. Muñeco. No, maniquí. Carolina Dweck, M. Nombre de profesora de matemática con la M. Mónica. No, Miriam. Galia Moldavsky con la N. Son todos rubios y no tienen problemas. Con la N. Noruegos. Carolina Dweck con la N. Están en el cuerpo y son 2. Están en el cuerpo y son 2. Con la N. Nalgas. Galia Moldavsky con la O. Ganó el Mundial 86. Ganó el Mundial 86 con la O. Muy difícil para Galia. Es el vasco. Le doy una... No. Hola Articoechea. Hola Articoechea. Carolina Dweck con la O. Sí. Lo tenés que hacer sí o sí.
Obligatorio. Obligación. Con la Vamos. P, Galia Moldavsky. Barrio porteño con 2P. Barrio porteño con 2P, con la P. Puerto. Parque Patricios, Carolina Dueck. Intersección que se usa cuando estás muy perdido. ¿Dónde estás cuando estás muy perdido? Con la P. No la sé. Pampa y la Vía. Excelente. Señorita Galia Moldavsky con la Q. 15 días. ¿Qué es? Quincena. Correcto. Carolina Dueck, persona rompebolas con la Q. Quisquilloso. Querida Galia Moldavsky con la R. Llegan el 24. Reyes Magos. Renos. No, Dale, se llamaba el 6 de judía. enero. Carolina Dueck con la R. Mi familia el que, judío. el que te lleva el auto. El que te lleva el auto. Remolque. Correcto. Con la S, Galia Moldavsky. Te lo ponían en el colegio. Escarapela. Sanción. Con la S. Con la S. Escarapela. Carolina Dueck sirve para brindar en Navidad con la S. Sidra, me encanta. Correcto. Con la T, Galia Moldavsky. Mosquitos que muerden. Con la T. Ah. Tábano. Carolina Dueck con la T, color que no se puede ver. Transparente. Correcto. Con la U, Galia Moldavsky. Cumplió 200 años con la U. La uva. Correcto. Carolina Dueck, como un caballo, pero no existe con la U. Unicornio. Correcto. Galia Moldavsky con la B corta. El peor gusto de helado, B corta. Vainilla, por supuesto. No estoy de acuerdo, pero correcto. Carolina Dueck, te duele cuando te estás meando con la B corta. ¿Vejiga? Correcto. Con la X, Galia Moldavsky. Contiene X y dejó de existir. Qué amplia esta pregunta, Sí, algo dejó de existir. Contiene X. Extinto. Carolina Dueck con la X. Persona que revisa el celular. Persona que revisa el celular. Un ex. Contiene X, perdón. Contiene X. Persona que revisa el celular. Ex. Tóxico. Ah, tóxico. Con Y. Galia Moldavsky. Palabra que dicen los jóvenes ahora. Con Y. Empieza con Y. Yo. Yendo. Yendo. Carolina Dueck con la Y. Donde hay petróleo. Yacimientos. Correcto. Galia Moldavsky con la Z. Está muy tranquilo. ¿Qué es? Zen. Carolina Dueck con la Z. Los signos te dicen cómo sos. Zodíaco. Correcto. Y el resultado es Galia Moldavsky, 9 correctas. Carolina Dueck, 14 correctas. Señoras y señores, Galia Noemí Moldavsky va a tener que llevar a Carolina Dueck a una actividad para chicos de 26 años. Yo no encanta. sentí eso. Me Vas a encanta. tener que aclarar todo el tiempo que no fuiste a buscar a nadie. No fui a buscar a nadie, Que no vine a estás buscar a ahí. nadie, no vine a buscar a nadie. Que ganaste un pasapalabra. 6 de la tarde, 31 minutos en la República Argentina. Jirafa, voy a contar hasta 6, así no nos agarra el delay. A ver si entra justo. No entiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No entiende, dice. De todos los mundos posibles nos tocó uno con Ahí montañas va. que parecen toboganes, dunas que parecen rampas, caminos que son una aventura, un lugar ideal para disfrutar con una pickup raza fuerte Ford. Este es el mejor mundo del mundo y esta es nuestra tierra. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrilas.
Ya vuelve el mejor atardecer del año. Ya vuelve Corona Sunset 2021. Somos Urbana Play. 104.3. Una nueva experiencia. En General Motors, tu seguridad es nuestra prioridad. Si sos propietario de un Chevrolet Clásico Celta años 2013 a 2017, es muy importante que realices el cambio gratuito de airbag. Debido a una falla en el airbag marca Takata, el mismo puede no funcionar de acuerdo a lo esperado. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Es rápido, gratuito y fundamental para tu seguridad. ¿A qué te suena si escuchás? No me digas que volvieron los chicken fingers de Sadía. Sí, y están para chuparse los fingers. Bendito tú eres entre todos los chicken fingers. Volvió Sadía. Volvió a disfrutar. ¿Te suena rico? ¿Te suena Sadía? Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM. En Twitter, Instagram y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovechamos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Viví el teatro al aire libre en Pilar. Urbana Play presenta. El viernes 10 de diciembre, Fernando Sangiao en La Aldea, con su nuevo show, Solo. Al principio no se podía salir, no se podía hacer nada, entonces la gente agarraba bolsa de compra y se iba a caminar. Stand-up para reír sin parar. Había gente que agarraba correa de perro y agarraba perro de la calle y lo llevaba arrastrado. Y llegaba a venir un policía y el perro decía, no conozco, no lo conozco. Conseguí tus entradas en passline.com. El viernes 10 de diciembre, 21 a 30 horas. Pasala bien con Fernando Sangiao en La Aldea. Panamericana, kilómetro 44, Pilar. Produce La Aldea. Un evento Urbana Play. Juan el plomero está saliendo de la obra. Juan, ¿de dónde viene esa confianza? Cuando vi la conexión entre Amanco y el líder global Wavin, la confianza se instaló en mí. Ahora es menos gambeta. Más confianza para entregar mi trabajo a tiempo y sin sorpresas. Ese fue Juan, un plomero más que eligió construir confianza con tubos y conexiones Amanco Wavin. Avanza con Amanco Wavin. Amanco Wavin. Urbana Play 104.3. Ahora FiberTel se llama Personal. ¿Sabes qué significa eso? Que si tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera. Conexión total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Juntada con amigos, fin de tranqui, cena en casa, antidomingo, terraza a las 19:30. Existen demasiados momentos para tomar sidra. Nueva sidra 1930 en lata. Descubrí los 1930 momentos de la sidra. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play presenta Argentina Game Show 2021. Vuelve el evento más importante de gaming, esports y cosplay de nuestro país. 10, 11 y 12 de diciembre. Costa Salguero. Videojuegos, competencias oficiales, freestyle y los mejores creadores de contenido en un solo lugar. La fiesta de los videojuegos vuelve de manera presencial. Entérate cómo conseguir tus entradas sin cargo en argentinagameshow.com. 10, 11 y 12 de diciembre. Nos vemos en AGS 2021. Urbana Play. Radio Oficial. En la Universidad Siglo XXI te formás para liderar un mundo mejor. Formate con la primera maestría en innovación educativa 100% virtual y especializate en el campo pedagógico con metodologías y prácticas innovadoras de gran impacto en la educación. Entrá a 21.edu.ar y conoce todas nuestras carreras. Universidad Siglo XXI, la universidad privada más elegida de Argentina.
Un buen día es cuando haces cuentas a fin de mes y ves que tu sueldo rindió más. Cambia tu sueldo a ICBC y accede a un préstamo personal tasa 0% o hasta 50.000 pesos de regalo en tu tarjeta de crédito ICBC y muchos beneficios todo el año. Empezá a depositar tu sueldo en ICBC hoy. Hacelo 100% online en sueldos.icbc.com.ar. Tenés ICBC, tenés un buen día. ICBC, sí. Costo financiero total 0%. Propuesta válida para cartera de consumo el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2021. Para más información ingresa en www.sueldos.icbc.com.ar. Ya vuelve el mejor atardecer del año. Ya vuelve Corona Sunset 2021. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Twitch. Seguinos, activa las notificaciones Y recibí todas las novedades. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. En este programa apoyamos a quienes desafían la cotidianeidad. Hacer un asado a las 5 de la tarde. Épico. Dormirse una siesta de 3 horas a las 2 de la tarde. Transgresor. Apagar el celular 3 horas y ver qué pasa. Leyenda. Vuelta y media. Pequeños actos heroicos cada día. Auspicia el clima, Air Europa. 6 de la tarde con 42 minutos, temperatura 27 grados en la ciudad de Buenos Aires, 41 el porcentaje de humedad. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. 7 menos cuarto de la tarde en la República Argentina. Aquí estamos en nuestro Corona Sunset del día de hoy. Y estamos con el director de Corona, Juan Giovanelli. ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo va, Seba? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Un gusto estar acá, gracias. Por favor, los agradecidos somos nosotros por la invitación. Me gusta ver un director en bermudas y en remera. Viste, te dicen director, bueno, va a llegar un chabón en traje, sí, lo voy a tener que tratar de usted, todo lo contrario. Me iba a ir a cambiar, pero me agarraron así al voleo. Te prefiero así. Bueno, contanos un poco de este evento, cómo surge, a quién se le ocurre, etcétera. Este es un evento en realidad que es icónico de la marca desde hace muchos años. Ajá. Es una marca que quiere que la gente viva afuera, que viva en la naturaleza, y esto un poco es lo que queremos llevar al consumidor, a la gente, básicamente traerle un gran, digamos, un gran evento con una banda tan icónica como es Babasónicos, en un lugar en el que puedas estar en contacto con la naturaleza y que puedas vivir, digamos, el 95%, ¿sabes que el 95% del tiempo de nuestra vida la pasamos adentro, Sebastián? Ese es el insight de Corona. Es impresionante. Solamente el 5%. Entonces, bueno, eso los viernes en la radio estamos haciendo el Corona Sunset, que vienen bandas a tocar. El otro día pasamos un momento hermoso con Juan Moretti, con Manu Moretti, Juan Manuel, de Estelares. Sí, sí. Y Julieta debe estar ahora en la radio a favor tuyo, porque yo siempre quiero hacer el programa adentro, como ruso de departamento. Y Julieta me dice afuera, los viernes salimos siempre con el momento Corona Sunset. Es tremendo ese dato que das del 95% adentro. Exacto. Y más en las grandes ciudades que vivimos nosotros. Ahora estamos en este lugar que es increíble, que no es tan lejos de la capital para nada. Y nadie se lo imagina este lugar. Con esta playa, una laguna, un lago. Es impresionante. Este es uno de los lugares que a nosotros más nos gusta porque estás muy cerca de la ciudad, tal cual como vos decís. Y la verdad que te permite hacer wakeboard acá y disfrutar un poco de una playita, aunque sea una playita casi urbana. Sí, espectacular. Sí. Es un escape hermoso. Sí. Bueno, y ahora nos vamos a encontrar con Babasónicos. Sí. La verdad que, nada, volviendo a la pregunta inicial, para nosotros es hiper importante poder volver a estar en contacto con la gente, digamos, después de un año y medio de estar encerrados y digamos, de todo lo que fue la pandemia. Para nosotros es hiper importante volver a conectar. Corona es una marca que se construye a través de las experiencias, de estar cerca de la gente. Y durante muchísimo... ¿Cómo es esto? A ver, contame. Y bueno, la verdad que nosotros somos una marca aspiracional, si se quiere, una marca premium, que construye de lo que vos vivís en una experiencia, porque te muestra un estilo de vida que es un poco distinto del resto de las marcas que vos ves dentro de la categoría de cervezas. Entonces, para nosotros poder llevar a cabo las experiencias, estar cerca de la gente y que la gente pueda vivir esa experiencia, es absolutamente clave
para la marca. Claro, y este es como que el te regreso de acompañe, eso. claro, te acompaña cuando ves a Babasónicos, cuando Exactamente. estás en una playita, Exactamente. cuando escuchas Vuelta y Media. Exactamente. Ahí está, es eso, Exacto, es eso. exacto. Y eso es algo que surge, que ustedes ven que la marca va sola por ahí, o es algo que es un plan que se les ocurre a ustedes y dice, che, apuntemos para este lado. ¿Cómo es? Y nosotros hacemos mucho research, ¿no? Ajá. O sea, ¿Qué research? Investigación. Ahí está, Eso, investigación. Ahí Hay va. mucha investigación Ajá. como para estar entender a nuestro consumidor, estar muy cerca de nuestro consumidor y de la gente y qué es lo que la gente quiere. Bien. Y cuando nosotros, digamos, escuchamos a las personas, escuchamos a la gente, podemos llegar a armar eventos como el que estamos viviendo Claro. ahora, ¿no? O sea, una banda icónica, una banda absoluta y totalmente consagrada, seguida por también gente que viene, como un Zúcar que viene después, un Ujú. Calperín, viene también Lisa Cerati que va a Sí, empezar sí. a tocar ahora dentro de poco. Y en un lugar único, ¿no? En un lugar distinto, totalmente distinto para una marca como esta, ¿no? Un lugar Ajá. abierto, muy cercano a la naturaleza, con lo cual estamos muy contentos de poder volver a estar en contacto con la gente. Es Ya espectacular. tener esta conversación Sí, para mí sí, es... sí, y al aire es- libre. estar acá. Exactamente. Bueno, hoy es 8 de diciembre, en 13 días arranca el verano, Sí. momento clave para Corona, para la cerveza, para Total. que la cerveza te acompañe. Y en el atardecer, que es mi momento favorito en la playa, Sí. no lo digo porque estás vos hoy acá, lo digo siempre, 6 de la tarde, buzo en la playa con capucha, una cerveza. ¿Qué planes tenemos para el verano? Bueno, vos- ¿A dónde nos vas a invitar, Juan? Vamos a ir a Mar del Plata. Tenemos Ajá. dos cosas grandes que vamos a hacer. Vamos a hacer Casa Corona Sí. en Bosques del Faro, en las playas del sur. Impresionante. Vamos a tener un parador nuestro con experiencias también similares a esta, por ahí un poco más chicas en ese lugar. Los sábados y bueno, después muchas experiencias, ¿no? Vamos a tener clase de yoga, ¿no? Vamos a invitar a Lele Usuna, que es el único representante argentino en Juegos Olímpicos de surf, Mirá. a que nos dé clase de surf ahí también. Y después vamos a tener un sunset igual, similar al que tenemos ahora, pero un poco más grande, convocando a más gente en Chapadmalal, que es, digamos, todavía no lo tenemos bien definido en dónde en Chapadmalal, pero en Chapadmalal, porque... Ahí pasé mi viaje egresado de 7º grado. Chapadmalal es un lugar simbólico también de la costa, está entre Mar del Plata y Miramar, yendo para el sur de Mar del Plata. Total. Ahí descansaban los presidentes, en una época se iban de vacaciones. Sí. Y me decías antes como que estaba mucha onda ahora. Y la verdad que sí, es un lugar en el que la naturaleza es absolutamente todo. O sea, Claro. ahí tenés acantilados, tenés playa, es bien despejado comparado quizás con el resto de las playas de Mar del Plata y nos da una sensación de libertad, si se quiere, que es un poco lo que la marca quiere llevar y digamos, de amplitud que no te lo dan otros lugares, ¿no? Bien, y eso es el verano. Sí. Y después, el director de Corona, ¿vos ya pensás en todo el año? ¿Cuán estresante es tu Absolutamente, trabajo? sí. ¿Ya sabés el plan de acá a octubre, por ejemplo? Estresante, poco. Es Poco. muy divertido. ¿Te gusta? La verdad que a mí me encanta, la pasamos muy bien, tenemos un equipo espectacular. No, claro, además sos el Sí. director de Corona. Me imagino primero que llegás a una reunión de amigos, familia, tenés que caer siempre con un cajón de Corona. Es lo que siempre, ¿no? siempre. Tengo cerveza escrito en la frente para Claro, el resto de la gente. no traigan Corona que viene Juan. Sí, y- Fíjate si no te usan tus amigos. Puede ser, ¿no? Los quiero Sí, a todos. los querés. Los quiero a todos. Sí. Sí. Pero sí, tenemos un montón de cosas. Vamos a hacer una campaña de ingredientes naturales. O sea, esta cerveza está hecha con 4 ingredientes, que son lúpulo, agua, malta y levadura. Con lo cual queremos llevar eso al frente. Este año hicimos una campaña que se llamó Dimos vuelta a la botella. La dimos vuelta en casi todos los lugares, en supermercados, en los chinos, en todos los puntos de venta, como para llevar al frente esto de que estamos hechos 100% con ingredientes naturales. Bien. Queremos volver a comunicar eso, nos parece súper relevante y aparte el consumidor está buscando eso, ¿no? Está buscando, ¿no?, marcas que le comuniquen ingredientes naturales, que le comuniquen naturaleza. Y que le comuniquen además. Sí, que le comuniquen obvio, qué que tiene, vuelvan, qué tiene, exacto, claro, qué tiene claro. adentro, De ahí exacto. salen las leyes también de etiquetado y cosas por el estilo. Le piden transparencia a la marca, entonces está buenísimo que comuniquen qué es lo que tienen. Totalmente. Ese es el objetivo. Bueno, hacemos Mar del Plata, yo me doy por invitado. Absolutamente. Hacemos Chapadmalal también. Venís también. Va a haber recitales también. Sí, la idea es que se hace un sunset exactamente con alguna banda que estamos a confirmar. Ajá. Probablemente sea el último sábado de enero. Muy bien. En Chapadmalal. 29. Así que- Yo tengo el calendario de la 29. cabeza, 29. Muy bien, gracias. Sí. Gracias, Sebas. Ahora cuando salgo acá Tengo digo, un talento, 29. lo voy a desplegar, que no lo voy a decir. El último sábado de enero, el 2022 es 29. ¿sabes? Bien. Así que probablemente sea ese y en algún lugar de Chapadmalal que vamos a estar comunicando las próximas semanas cuando terminemos de definir absolutamente todo en detalle. Bien. ¿Y ha sido un buen año después de 2020 difícil?
Para Corona fue un muy buen año. Corona se acercó al consumidor, a la gente de un modo distinto. Creo que esto es una representación de eso. Y la verdad que si vos te pones a pensar, Corona hace 2 años atrás, una marca mucho más chica y por ahí un poco menos accesible de lo que es ahora, menos relevante para el consumidor. Hoy en día ya creció y es una marca que tiene un peso y una preponderancia dentro de la categoría muy, muy buena. La verdad Bien. que estamos muy contentos. ¿Y vos hace cuántos años que estás en Corona? Estoy hace casi 4 años. Ajá. Sí. ¿Y en qué puesto entraste? Yo entré como director de innovaciones a Cervecería y Maltería Quilmes. Hay que explicarle a los amigos eso también, ¿no? Que es director de innovaciones. Es uno de los puestos más divertidos que hay. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Y porque todas las cervezas que se lanzan en el mercado pasan por... Ah, las probás a todas. Exactamente. Bien. Obviamente las que Elegiste Corona. son maestros cerveceros y demás, Bien. pero sí, es muy interesante. Bien. ¿Y hace cuánto sos director? Yo de Chumba. Sí, obvio. para saber. Hace 4 años soy director de innovaciones y después director. Antes viví un tiempo en Estados Unidos. Bien. ¿También en el rubro u otra cosa? Sí, trabajaba para otra compañía. Ajá. ¿Y cómo estamos a nivel cerveza comparado con Estados Unidos, por ejemplo? ¿Figuramos en el mapa? Sí, absolutamente. Sí. Nosotros somos, con nuestras marcas, uno de los países que más bola nos dan. De hecho, yo soy director de Corona, pero también de Budweiser, de Stella Artois y de Goose Island en Argentina. Y la verdad que nos escuchan. Con Budweiser tuvimos, obviamente, una campaña muy grande para Copa América, con Messi como figura. Y la verdad que no es solamente con Corona, ¿no? Con el resto de las marcas también. Corona obviamente está recontrapuesta en el mapa, es una marca que está creciendo muchísimo en los últimos años y haciendo cosas como la de Reverse Label, que es dar vuelta la botella para que los consumidores puedan ver los ingredientes. Eso se exportó a otros 15 países del mundo. Mirá. Con lo cual, realmente la creatividad que hay en Argentina es algo para destacar, porque nos miran muchísimo. La verdad que eso me enorgullece muchísimo. El día de mañana, Juan, te llamo y te digo, che, ¿sabes que voy a dejar la radio? ¿Hay algo para que haga yo en Corona? Sin ninguna duda. Sí, ¿qué podría hacer? Campañas, creatividad, o sea, Bien, sin ninguna duda. Bien. O sea, te consultamos absolutamente Listo. todo. ¿Sabes qué lindo que te consulte? Acá ¿Cuántas cervezas hay que tomar por ahí? Tomen las que quieran. Esa sería mi respuesta, por ejemplo. Ahí está. Bueno, lo tengo en cuenta entonces. Absolutamente, muy bien. Contá con eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Nos vamos a quedar a ver a Babasónicos en un ratito. Juan Giovanelli, director de Corona, y nos vemos en el verano. Absolutamente, contá con eso. Muchísimas gracias. Gracias a vos. En el Corona Sunset hablamos con Juan Giovanelli, director de Corona. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't stop now. I'm not where you left me at all.
Cuando estás en Pampa y la Vía se dice porque no tenés un mango, no porque estás perdido, amigo. En Pampa y la Vía había un casino cerca. Bien. Y había un transporte que te ofrecía el casino y te dejaba ahí, gratis. Entonces los que perdían todo podían llegar hasta ahí, quedaban ahí varados en Pampa y la Vía. Bueno, perdón, mala mía. Entonces, fue una que contestó, era para Carolina Dueck. Igual ganó, no hay ningún problema, no pasa nada. Me encanta. No está chequeado que vuelta ganó. y media, sí, está chequeado A súper. mí me dio la sensación de que yo respondí mayor cantidad de respuestas fallida, correctas. Muy fallida la sensación. Tranquilísima Muy estaba lejos, yo, aparte, Galia, muy lejos. Te gané 9-14, es un montón. Bien, Galia Moldaski, Jimena Barón. Bien, estábamos hablando de que Jimena Barón, vamos que venimos con un tal chico llamado Matías, vamos a preservar su identidad, nadie más la preservó, pero acá la vamos a preservar. Muy bien. Que sí, que no, que oficializó, bueno, finalmente dijo sí, bueno, estoy en pareja, y lo que... Es ella porque está en el jurado de la academia, entonces eligió, digamos, ese medio de comunicación, pero no es de las maneras más comunes de oficializar un noviazgo en la farándula, y por lo tanto yo traje las más clásicas, ¿no? Para que ustedes se preparen, porque... A veces ponen una foto en Instagram y un corazón y nada más, y se los ve abrazados, ¿no? Bueno, ahí me llevas a un punto, que es, en general, no se sube una foto las dos caras, se sube una foto de la mano. Claro. ¿No? Se le ve el tatuaje, cosa que quienes conocemos al famoso en cuestión o la famosa en cuestión reconozcamos. Se le ve el tatuaje que tiene en la mano, o se le ve una prenda, o se le ve algo, pero es como que pone un corazón y como una foto medio abstracta. No, en general no es foto abrazados en la playa. Esa es una opción. Sí. Otra opción que yo te decía es, que es la peor manera, pero es lo que suele pasar, que es que se filtra una foto de los dos desayunando baqueteados en algún lado. Como que lo hicieron toda la noche. Como que lo hicieron toda la noche y al día siguiente dijeron, vamos a comer algo con abocado, Bien. como se le dice ahora. Como el ministro de Cultura de la ciudad. Exacto. Bien. O con huevos revueltos. Ajá. Van todos baqueteados, en general con gorra, porque todo famoso Seba, vos ya lo sabés, usa gorra. Hola. Hola. Pero bueno, yo soy calvo y el sol me hace mal y además me veo la cabeza muy grande si estoy saliendo, entonces necesito usar gorro. Claro, vos tenés otras motivaciones. Pero Sí. los famosos usan gorra. Entonces, en general, están con gorra, van a algún lugar medio baqueteados a desayunar, alguien le saca una foto y se filtra. Igual las parejas nuevas de la farándula necesitan comunicar que están teniendo sexo rabioso constantemente y hacen fotos así sugerentes, ¿no? Sí. Hay cierta pareja, que yo nombro mucho en este espacio. Ajá. No sé a cuál te referís. Que la foto que subieron el otro día, abrazados sobre una pelota de las redondas, grita. No sé de qué me estás hablando. Sí, yo entendí. Ah, Luciano Sí. Castro y Florvinia. Yo no dije eso. Uy, Bien. la canción Uy. No, igual sacaron una foto. Claro, Está y en bien. esa foto, Sí. esa foto grita, porque están Estamos tipo como koala, conejos. está tipo koala, ella acostados, Bien. porque además todas las fotos se ven en el gimnasio de ellos. Ajá. A mí me mata que sea la Sí. actividad principal que Tal hagan. vez Me da una terminan re envidia. cansados, Galia, Me da ¿eh? una envidia. No, No, vos además, salís revitalizado del gimnasio. Cualquier persona dice, yo empiezo a salir con alguien, lo último que hago es ir al gimnasio Me con esa mato, persona. me mato si me ve Claro. haciendo deporte. No, vamos Cualquier a comer, deporte. vamos al cine, vas al gimnasio. Es el peor escenario y ellos Bien. van juntos. ¿Se conocieron ahí o no? Sí, ya, Ah, y claro. ya es como que ya te vio en esa versión, ya está, solo para arriba puedes Claro, escalar. claro. Un día apareces vestida bien y se sorprende, mira qué bien Bien. que estás de noche. Bueno, otra opción que suele suceder, hablando de los mensajes medio ocultos o medio filtrados, es responderse tweets o comentarse fotos. Ah. Ese es un clásico. De hecho, puede incluso suceder antes de que sean una pareja oficial. Están, como diría mi amiga María, chichoneando. Bueno, a mí me dijeron alguna vez, no sé si me lo dijiste vos, Galo, Puede ser, que Seba. hay dos personas de la farándula que empiezan a hablar en las redes sociales adelante de todos, Sí. ante la vista del mundo, Sí. y en un momento dejan de hablar. No es que se pelearon, sino que pasaron a otro plano. Escaló la relación. Claro. Escaló la relación, sí. Te digo más. Decime más. Si ves una famosa que por ahí le comenta mucho a otro famoso, por ahí le dio una vez, pero nada serio pasó ahí. Ah, ok. ¿Me explico? Está Bien. en una instancia no seria del vínculo. Ajá. Pero igual sirve como para seguirle los pasos. Esto es si tenés mucho tiempo libre Perdón, y querés y- analizar los comentarios de la gente en Instagram. Sí, tenemos tiempo libre. Sí, sí. ¿Y vos sabés leer si entre dos famosos solo están comentando? Porque también puede pasar, tenés una amiga actriz, comentás. Claro. ¿Vos te das cuenta si están solo comentando, si hay histeriqueo, si ya pasó algo? Yo te digo algo. Sí. Dos cosas te digo. A ver. Uno, hay famosos que comentan y esos no Ajá. le hacen daño a nadie. Ok. Nuestra amiga Male Sánchez le comenta a Comenta. casi toda la gente. Seguro alguno se habrá bajado. No, y que sirva también para que un actor no se ilusione. Si Malena Sánchez te comenta, no es que te quiera bajar. Male Sánchez es amiga de toda Bien. la farándula general. Comenta. Yo de Male Sánchez veo un comentario, no sospecho. Ok. Pero hay comentarios que no, hay famosos que no son tan de las redes. Entonces ves un comentario, te llama la atención y ahí vas al segundo paso que es el patrón de likes. Ajá. Que es ver si le viene likeando fotos y hace cuánto. Eso te determina
la longitud del Pero vínculo. Eso sí es laburo. Eso Eso sí es mucho laburo. Es de sociólogo. Bueno, eso, yo laburo. Galia. Mucho Claro, Socióloga. es una recolección Claro. de datos, como le dirían en la academia. ¿Y tenés algún otro famoso o famosa que se la pasa likeando y comentando o no? Bueno, alguien que comenta mucho es Catherine Fulop. Yo Ajá. creo que es algo que tiene ya medio de tía. Claro, no me Bueno, Malena a veces me puede likear, Catherine nunca. ¿Nunca? Nunca. Bueno, porque no estás en su círculo Claro. más cercano, pero Caterina, su círculo cercano, le comenta y le likea a todos. Bien. A todos, mucho signo de admiración. Ajá. Está muy presente Caterina en Instagram. Muy Así bien. que yo eso se lo respeto mucho. Bien, otra manera era la que yo les decía originalmente, que esto es también los orígenes de Juariu. Es cuando dos famosos. Yo te digo algo, por ahí el famoso no quiere blanquear, pero su inconsciente quiere blanquear. Porque suben una story los dos en el mismo lugar, el mismo paisaje. Sí. Y por ahí no es que lo subiste en Cabildo y Juramento, como diría conocido.